Muy buenos días y bienvenidos de nuevo a la Hora Vikinga. Están sintonizando el 106.9 de la FM. Están en RCE. Y hoy, como siempre, todas las mañanas, los miércoles entre 8 y las 10 de la mañana, aquí un grupo de vikingos y vikingas estamos para dar cataclunca y hablar de muchas cosas que a veces, no sé, crean dudas, quizás, crean molestias, quizás. ¿Son verdades que duelen o son otra cosa? Buenos días, invitados. Hola, Ramón, ¿cómo estás? Bien, me siento un poco raro porque estoy a la derecha del padre. Y yo nunca había visto el programa desde esa perspectiva, tengo que decir. Y se ve el otro lado como muy luminoso. Es como una perspectiva extraña y además hoy estamos confrontados como con sexo. O sea, mujeres y hombres. ¿Y tú eres el viceversa? No lo sé. Aquí lo veremos. Yo ya me he perdido hace tiempo. ¿Os acordáis de aquel programa que se escogían parejas y que hacías esquerra, dreta y tenías que ir con las flechas? ¿Os acordáis? Sí. Pues esto parece un poco... Sí, ¿no? Tiene ese símil, ¿eh? Ya tienes claro. Ayer, Daniel, mientras comentábamos algo en el teléfono, por teléfono, surgió un tema, decíamos que hasta el amor se ha politizado y que Cupido está un poco confundido, que no sabe si apuntar para la derecha o la izquierda. Lo que tienes claro es que cuando se mete la política por el medio, lo fulmina todo. O sea, vamos al divorcio contencioso. Bueno, esta semana hemos tenido un ejemplo de esto, ya lo hablaremos, ¿no? Hemos tenido un claro ejemplo. Por eso hago referencia. Pero es que parece mentira que cada vez que introducimos la política y se mete donde no se tiene que meter, las consecuencias son perversas. Perversas. Bueno, eso suele pasar cuando se mete, no se tiene que meter. Donde no se tiene que meter. Entonces, que se ponga donde tiene que estar en su sitio. Y haciendo buena política. Menos mal que es por la mañana, ¿eh? Sí, precisamente. Señor porque es por la Paurrica, mañana. ¿cómo está usted? Yo estoy encantado de la vida y hoy será un gran día. ¿Sí? ¿Me va a contar alguna verdad? Intentaremos contar alguna verdad si somos capaces, no te pienses tú que lo podemos hacer cada día. Lo seremos. Mónica Román, ¿cómo está usted? De maravilla, ¿no me ves? Tío, radiante. Radiante. La confianza es lo último que se pierde. Pues ya ves con esos bailes que hace en las redes sociales. Que nos tiene a todos cautivados. Sí, la Moniquilla. Sí, es la chica sex bomb. Sí, señor. Muy bien. Hoy nuestros invitados están raros porque normalmente los tengo mezcladitos entre hombres y mujeres. Yo tengo 3 a un lado y 3 al otro, a la diestra y a la siniestra. Y están raros porque los he cambiado todos de sitio menos a Daniel. Exacto. Sí. Eso del padre me ha gustado. ¿Te ha gustado, eh? Pues estar a la derecha del padre te va a dar dolor de muñecas, porque cuando vayas a hablar y te agarre por la muñeca... No, pero espera, que déjame que termine, porque tengo al Hijo y al Espíritu Santo. Paurrica, te ha tocado ser el Espíritu Santo. Es una paloma, ¡ay, Dios mío! Yo lo del espíritu lo firmo, lo de santo ya me cuesta más entender. Bueno, en estos días todo el mundo está confundido. Pati Rodríguez, ¿cómo estás? Muy buen día, muy bien flanqueada aquí. ¿Has visto? Mis compañeras, estupendísimas. Hoy es una mesa súper equilibrada. Noelia Rebón, ¿cómo estás? Muy bien. Recién Del llega- bando femenino, perfectamente. Recién llegada del Caminiño de Santiago, sí, ¿no? sí, me ha ¿Qué encantado tal? la experiencia, una maravilla. ¿Sí? Además lo he hecho sola, con lo cual me ha dado tiempo para pensar y ordenar mis ideas, que son bastantes las que circulan por aquí. Te has encontrado a ti misma. Un poco, sí. ¿Sí? Pero bueno, ahora me iré a Finisterre. Cada vez más lejos, ¿eh? Bueno, pues bienvenidos a todos y vamos a empezar esta mañana porque tenemos muchas cosas que contar. Bueno, pues sí, empezamos la semana, empezamos este nuevo día. Estamos día 21 de mayo y estamos haciendo el programa número 27, que por cierto, el próximo miércoles, que es día 28, haremos el programa 28. Qué casualidad, esto nos ha pasado 2 veces, entonces quiere decir que los augurios nos impulsan hacia un sitio llamado verdad, que es donde queremos estar, llamar rima. ¿Cómo se llama aquel personaje que rima las cosas? Aquel de las Guerras Galaxias que hace A Yoda. el Yoda. Sí, yo a veces hablo como Yoda. Así, pero Sí. como hablar al revés, ¿no? Como en pasiva todo el rato, pasiva refleja todo el rato. Así, eso sí. Bueno, pues nada, empezamos la semana o acabamos la semana pasada con la celebración barcelonista de la consecución de la Liga, que aún tenemos esa resaca, que No. es una maravilla, Dani. Y Es una maravilla, menos si te lo hacen debajo de casa, porque yo vivo ahí al lado y tengo que decir que una cosa es celebrar y otra cosa es un jueves
¿qué puñetas hace toda esa gente a las 3 de la mañana? O sea, tengo que decirlo. Oye, Celebrarlo. Oye, no. Pero Celebrar que ahí la vive libertad. gente. No, si es que ahí vive gente, tú. Oye, yo entiendo que hasta la 1 digo, bueno, oye, muy bien, pero hasta las 3. Bueno, cuesta a veces. ¡Policía! Arroba policía ahí mismo. Tú, lo tengo que Bueno, decir. a veces cuesta conciliar la alegría con la Me acaba convivencia. de recordar, perdona, me acabo de recordar es que ese que ha bajado, estaban en una discoteca y estaban cantando y él bajó diciendo quiero dormir, quiero Ay, sí, dormir. ostras, es verdad, Fue sí, buenísimo, sí, sí, fue sí, buenísimo. sí. Pues tendrías que haber hecho lo mismo. Daniel, hay mucha alegría esta mañana, ¿eh? Y espero que continúe. Bueno, pues siguiendo hablando de fútbol, pues resulta que en el mismo partido donde estábamos cerrando ese maravilloso trofeo, pues nada, hubo un atropello de 15 personas. La verdad es que no sé qué hacía el coche, no sé qué hacía la gente, pero bueno, fue una barbarie por ambas partes, porque la apedrearon y, hombre, yo no sé qué hubiera hecho en ese caso, teniendo una turba encima, pero bueno, parece que... Parece que perdió el control. La y policía dice que fue un ataque de pánico. Sí, ¿eh? sí, y que y es tuvo que miedo. no me extraña. ¿eh? Hombre, Una es que le criatura están de, una agrediendo. pedrada. una criatura de 30 y pico de años metido entre medio de una turba que te están moviendo el coche y no te dejan mover y tal, yo creo que perdió la calma. Además, le hicieron el control y dio negativo absolutamente en todo. ¿eh? Bueno, vamos a ver cómo se resuelve este caso. Y ayer también, Daniel, tenemos algo sobre deportes, ¿no? El tema de la... Estaba viendo un vídeo tuyo en una entrevista de Agencia EFE. Bueno, van a haber muchas noticias en los próximos días ¿Sí? en temas futbolísticos y especialmente abriendo, como siempre, páginas, vamos a decir, oscuritas, ¿de acuerdo? Pero fíjate, espero que los diarios que tengamos que abrir en los próximos días hagan referencia a que de nuevo la justicia, ¿de acuerdo?, ha puesto orden en un espacio, el futbolístico, que dé unido las páginas que llevamos abiertas con el tema de las corruptelas y las cosas extrañas que van pasando en un espacio que tendría que ser de absoluta honorabilidad y que los valores del deporte, qué mejor manera de reflejarlo que con sus directivas, ¿me explico? Y desgraciadamente pues están abriendo muchos medios de comunicación, demasiadas noticias, ¿de acuerdo? Con cosas, la verdad, que son inexplicables que sucedan en el siglo XXI en un país como el nuestro. Pero otra más, ¿me explico? Otra noticia más, ¿de acuerdo? Que nos hace pensar que el sistema, de nuevo, hay que cambiarlo. Sí, parece que corrupción y podredumbre por todas partes y algo hay que cambiar, sobre todo creo que en nuestra actitud. Y fíjate que lo has dicho, cada vez hay más noticias de todo. El apagón parece que ya pasó. Ah, sí. La Dana parece que ya nos hemos olvidado, los del volcán ni te lo cuento, y la gente sigue esperando respuestas. Sigue esperando. Sí, pero tienes que darte cuenta de una cosa, Isidro. Vivimos en un mundo de hiperestimulación. Y tú me dirás, ¿qué es esto de hiperestimulación? Es que cada día, desde hace pues quizá 20 años, tú diariamente vas toxificando, o sea, cada vez son más tóxicas las noticias y las tienes cada día. Con lo cual te has hecho adicto a toda una serie de información que ya se ha hecho absolutamente, te diría que no tiene aséptico. Ya las noticias prácticamente no te impactan. Es decir, tú te levantas hoy por la mañana, un miércoles, ¿qué tendremos hoy? Habrán matado a unos niños, o otro que le habrá cortado la cabeza a otro, uno que le habrá, pues no sé, en Palestina, pues allí lo que habrá pasado allí, pues no lo sabes, la guerra de Ucrania. Es decir, nos hemos acostumbrado, ¿de acuerdo?, que cada día pasen cosas. ¿Eso qué ocurre? Que nuestra mentalidad hace que las cosas que son realmente importantes pasen al olvido. Por eso nadie dimite, porque nadie se va a acordar. Eso, evidentemente, la política de los medios de comunicación ya cuentan que esto no te preocupes, esto mañana no se acuerda nadie. Bueno, yo creo que es una de las grandes reflexiones sociales que tendremos que hacer y poner encima de la mesa, y que la ciudadanía tiene que acordarse de todo. Es decir, las campañas electorales, no vale que lo que me digas, mira, los 3 primeros años no he pegado para el agua, y ahora representa que el último año, que ya estamos todos, que todas las maquinarias electorales es cuando se comienzan a hacer cosas. Tú fíjate en el campo de las obras. Durante los primeros años esto es general, esto es transversal, no se hace absolutamente nada. Y todo se hace el último año porque realmente, como no hay memoria social, no la hay, la gente se acuerda de lo que ha ocurrido el último año. ¿De acuerdo? Es como tú puedes hacer una gestión nefasta en un club, pero como tú el último año lo ganes todo, bueno, la apariencia es que súper. ¿Me explico? Es lo que pasa en el último año.
Entonces, a partir de aquí, yo creo que tenemos que hacer, los ciudadanos también y la sociedad también, una profunda reflexión, ¿de acuerdo?, de qué es lo que queremos y hacia dónde tenemos que ir. Es que yo pienso en lo que dices, que nos fijamos en lo que alguien dice, en su forma de hablar, en los vídeos que sube, pero no en lo que hace. Y estamos aquí convertidos en una mentira constante. Esa es la clave. Por eso siempre le digo a la gente, olvídate de lo que dice, de lo que digo yo. Tú mira las trayectorias personales y profesionales de cada uno. Es decir, porque tú no sabes si el papel me lo acaban de dar y yo lo estoy leyendo. Y estoy leyendo lo que me han dicho 14 asesores para intentar convencerte. Una de las razones por las cuales estamos, y perdona la expresión, tan fastidiados, es porque es muy fácil manipular. O sea, el sistema tiene una capacidad de manipular socialmente que es bestial. Ya sea a través de contertulios, ya sea a través de medios de comunicación, ya sea a través de un montón de parámetros. Bueno, incluso ¿de acuerdo? Que influencers hace que se ha visto que estaba pagado por el gobierno, y ya se ha demostrado que había un par que 3.000 euros el vídeo, increíble. Entonces, a partir de aquí tenemos que ser conscientes que manipular es sencillo. O sea, que somos muy vulnerables a la información, y por eso es tan importante contrastar y sobre todo guiarte por lo mismo, ¿no? Es decir, mira, yo quiero coger la cartera de empleo. Vale, perfecto. ¿Cuántos empleos has creado en la vida? Dime, ¿cuántos? Mira, yo quiero irme a la consejería de empresa. Vale, pues, ¿cuántas empresas has creado y con qué intensidad? Dime qué has hecho en la vida. Bueno, yo es que en realidad no he hecho nada. Yo es que la verdad es que me apunté a un partido cuando tenía 18 años y aquí he dado de un tal y ahora me han colocado aquí. Entonces, claro, si al final lo que queda es un señor que me dice, es que tengo 7 másters, no sé qué, pero ¿qué has hecho en la vida? No tengo trayectoria profesional, no tengo experiencia en el mundo real. ¿Cómo quieres que luego eso tenga un buen reflejo a efectos, de acuerdo, de lo que llamamos siempre lo mismo, ¿no? Los resultados. Los resultados, dime, ¿qué resultados? Pues no hay resultados. O sea, cuando me dices, es que estamos a la cola de nuevo de la Unión Europea en temas de desempleo. Somos el único país de la Unión Europea que no baja del 10% de desempleo. El único. Eso tiene un motivo, y es que las personas que has puesto en el centro de mando para, evidentemente, levantar esa situación, pues tú vas a ver las trayectorias profesionales y dices, bueno, pero si esta persona no ha creado empleo nunca. Es como si me dijeras también, mira, Daniel, tú ahora vas a ser el entrenador de no sé equipo rimbombante. Bueno, pues está claro que cuando acabe la temporada ese equipo está en segunda división, pero claro, es imposible que ese equipo pueda jugar. Y creo que esa responsabilidad también es una responsabilidad social. Es una responsabilidad que se la tenemos que exigir a los ciudadanos, que sean absolutamente rigurosos y exigentes con las trayectorias profesionales de las personas que tengan que acudir a los centros de mando de responsabilidad pública. Y eso eso es inflexible, o sea, eso es inquebrantable, eso tiene que ser así y tenemos que exigir esa responsabilidad ciudadana. Pues sí, buena reflexión, porque entre estos temas que estábamos enunciando, pues también esta semana tenemos esos famosos WhatsApps que aparecen, que ahí tenemos también mucho que hablar del tema de la privacidad y sobre todo la lealtad, ¿no? Porque estas cosas como se filtran, entonces entre ellos está pasando algo. Pero bueno, estas son las cosas que nos están envolviendo y al final nos tenemos que centrar en lo verdaderamente importante, ¿no? Porque hablando de influencers, la semana pasada una nutricionista muy amiga mía pues sale en un programa de televisión pues hablando de las bondades de los gusanos y los grillos y todo esto, que no dudo que haya mucha proteína, pero creo que tenemos, sí, no, a ver, en China y en muchos sitios comen cositas de estas, pero creo que no es lícito que no haya una normativa clara, como mínimo una señalización clara, porque yo quiero saber lo que como. De hecho, con L150, L226, todos estos aditivos, hay una normativa que lo van a poner letra pequeñita, pero yo creo que cuando voy al súper quiero saber qué harina estoy comprando y qué cosas están mezcladas ahí. Y parece que, bueno, mientras estamos quitando los olivos de Jaén, estamos perjudicando al sector primario, porque la gente dice, no, será por ecología. Bueno, pues las placas solares darán mucha calorcito, mucha energía, pero muy ecológicos no sé si será, porque estamos quitando verde y además que lo sepan. En Marruecos se está empezando a plantar o se van a plantar olivos, o sea que vamos a dejar de comprar nuestro aceite, que es el mejor del mundo, y lo vamos a acabar comprando en otro sitio. Entonces me parece que esto no es lícito. Entonces nos dicen que por el bien de la ecología tenemos que quitar los olivos y que tenemos que comer gusanos porque no va a haber suficiente comida. Pues yo le digo, pues yo creo que tenemos que seguir comiendo jamón al que le guste y evidentemente cuidando los animales o buscar una manera más sostenible, pero como mínimo no nos engañen. Yo no quiero comer gusanitos. Yo tampoco. Un apunte a lo que dices, y es lo politizado que está cualquier tipo lo politizada que está cualquier tipo de corriente
de pensamiento. Vamos con todo el tema del animalismo, vamos con todo el tema del ecologismo. ¿Habéis visto las granjas de grillos? Que están hacinados de una forma, pues, ¿no? Deshumanizada o antinatural. Yo no he visto a ningún colectivo, ninguno, a luchar por el derecho de los grillos. ¿Qué pasa? ¿Que un grillo tiene menos derechos que una vaca? ¿Dónde está el baremo? Luego lo que hablabas, estábamos viendo en Aranjuez, que quitan un campo entero de olivos para poner placas solares. ¿Dónde está Greenpeace? O sea, ha llegado a un punto que es terrorífico lo contaminado por la política que está cualquier tipo de movimiento social. Es muy triste, es decir, los movimientos sociales están para juzgar las cosas indistintamente del color político que puedan tener sus líderes. Y yo espero de una organización como Greenpeace o como tantas otras que pongan el grito al aire con cualquier tipo de tema, independientemente de qué partido, qué corriente política lo esté defendiendo. Pero estamos viendo que esto no pasa. No. Estamos viendo que se está destruyendo el campo en España y no hay ningún problema. Es decir, estamos viendo que hectáreas y hectáreas que están destinadas a la agricultura extensiva, como es el tema del olivo, que da cobijo a aves, a roedores, a jinetas, a un montón de animales del campo, que van a desaparecer, porque bajo paneles solares no pueden vivir, porque no hay sol y no puede crecer nada ahí. Y no hay nadie que diga nada de esto. Mientras que los ecologistas tienen que estar, manifestándose y haciendo piquetes delante de esas futuras obras. Y no pasa absolutamente nada. Y respecto al tema de los grillos, lo mismo. Absolutamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que cuando hay agricultura intensiva de pollos, de vacas y tal, que me parece muy bien que protesten contra ello, me parece súper bien. Pero cuando es de los grillos tienen menos derechos que una vaca, no lo entiendo. Bueno, eso entraríamos en un debate casi filosófico, pero mientras tanto, estos ecofalsos, ecologetas o estos verdes vendidos, porque al final todo esto debe ser fruto de alguna subvención o de intereses que evidentemente sabemos por dónde pueden estar, pero lo dejamos ahí, que cada uno medite, reflexione e investigue para que saque sus propias conclusiones, ¿no? Pero evidentemente desde el extranjero pues tenemos conflictos como la Franja de Gaza, donde yo creo que los niños de ambos bandos están sufriendo mucho, y estos días se ha encarnizado pues mucho más, y tomar partido, pues la verdad, yo creo que hay que tomar partido por la paz. Luego debatiremos con la mesa diferentes opiniones. Y también me sorprende pues que en Irán han bajado la edad para que una menor se pueda casar a los 9 años. Ah, ¿también? En Irán. Sí, en Irán. Sí. Ah, Y la verdad es que me pregunto si con toda la gente que está llegando a nuestro país, que además los quieren legalizar a todos, venimos de una inmigración ilegal y ahora para que sea legal, los vamos a legalizar a todos de golpe, y así acabamos con el problema. Pero claro, la ecuación que venimos hablando en este programa siempre, de vivienda, trabajo, ese equilibrio, claro, si teníamos problema de la vivienda, pues tendremos mucho más. Bueno, de todas maneras, el problema se agrava cuando en Mataró tenemos una manifestación de gente recién llegado que lleva un tiempo con nosotros y que intentamos convivir, pero mientras nosotros tenemos que pagar alquiler y hipotecas, ellos reclaman vivienda gratis, también por la cara, porque tienen derecho a una vivienda. Entonces les diría que bueno, que vayan a reclamar a su país a ver si les dan alguna cosa más que aquí. Y la verdad, estamos en un conflicto social bastante grave que no sé cómo va a acabar, señores, señoras, pero esto se está poniendo feo. Está poniendo feo porque cada vez la convivencia es mucho peor, mucho más difícil, y la verdad es que tenemos que hacer una reflexión, y esta sociedad civil que agoniza, el señor Boseler, en algún momento tendremos que tomar alguna decisión. Bueno, vamos a empezar ya después de estas reflexiones de entrada, y vamos a empezar a pensar a dónde nos lleva todo esto, porque al final, viendo que los impuestos de la vivienda se multiplican por 4, que en el resto de Europa, creo que no vamos por el buen camino a solucionarlo. Sí, pero no te olvides que aquí los malos son los propietarios, explotadores, especuladores. No te olvides, ¿eh? Pero fijaos lo que hablaba antes Dani de la pantalla de humo. Vamos a poner por delante una cabeza de turco mientras nosotros subimos los impuestos a la vivienda lo más alto que hay en toda Europa. Pero cuidado que el sindicato de inquilinas, fijaos lo politizado que está, de inquilinas, no va a decir, y también reclamamos al gobierno que baje los impuestos. No lo dicen. Por eso os digo que este país da asco. Señor Pago. Mira, al hilo de lo que estáis hablando de la vivienda, resulta que cuando se compra una vivienda,
cuando una persona adquiere una vivienda, tiene un demérito en su importe de la compra de un 30% que son impuestos. Es decir, tú compras una vivienda por 1 millón y de golpe y porrazo esa vivienda vale 750.000 euros. Es así, porque este Estado no está dispuesto a bajar los impuestos porque no tiene otra vía de ingreso que los 4 idiotas que vivimos en el país, que somos 48 millones, ¿no? Bueno, pues si no le pagamos los impuestos que piden, son incapaces de seguir manteniendo lo que están manteniendo, que ya hablaremos si tenemos tiempo de ello. Pero que conste, los impuestos sobre la vivienda penalizan una barbaridad la posibilidad de que una persona joven que tiene un sueldo justito pueda llegar a comprar una vivienda, porque no paga el precio de la vivienda, paga precio de la vivienda más los 475.000 políticos que tenemos, ¿no? Eso también lo paga. Eso es una salvajada de dinero. Medio millón de políticos tenemos, ¿eh? Mira, Sí, sí. la vivienda, yo ya lo he dicho en varias ocasiones, es el problema principal de este país, de manera transversal. Desde Cádiz a Galicia, llegando a Cataluña, Baleares, todo el mundo tiene gravísimos problemas de vivienda. Y una de las reflexiones que quiero poner encima de la mesa es que la vivienda no tan solo afecta a cuestiones residenciales, a cuestiones de la familia, sino que también impacta directamente y de manera, yo te diría, espectacular en las cuestiones empresariales. Y voy a ponerte un ejemplo muy gráfico. Es decir, yo soy una multinacional que quiero venir a instalarme, pues mira, aquí a Barcelona, ¿de acuerdo? No puedes. Y digo, hostia, pues venga, voy a traerme aquí a 3.000 médicos, a 3.000 investigadores. La primera cuestión que pondrán en esa due diligence, en ese plan estratégico, es las 3.000 personas, ¿dónde van a vivir? Claro. ¿Dónde van a vivir? No van a vivir en ningún sitio, si no las tienes. Tú no tienes hoy en Barcelona 1.000 viviendas operativas, que no hay, no existen. ¿De acuerdo? Y tampoco con la ley y la normativa que hay, tampoco las puedes impulsar, con este fracaso absoluto radical de la ley del 30% de afectación a las nuevas promociones que has hundido el mercado de la vivienda. Pues lógicamente te encuentras en un escenario que impides el ejercicio del activismo empresarial, es decir, para que la gente lo entienda, de la creación de riqueza, de los empleos de calidad y de fortalecer las clases medias, es decir, que es la columna vertebral de cualquier sociedad. Es decir, no tan solo tenemos un problema que afecta directamente a las cuestiones residenciales, a las cuestiones de los jóvenes, que no hacen más que irse a miles, a cientos de miles cada año que abandonan el país por un problema directo de la vivienda, porque no se hace vivienda. Tenemos un problemón porque los que están en los centros de mando, que deberían hacer vivienda, y especialmente vivienda social para las clases más desfavorecidas, que siempre digo lo mismo, nuestros seniors, las personas discapacitadas, que hay cientos de miles, madres monoparentales que están tirando solas, que es imposible asumir. Un médico hoy que sale de la facultad, lo único que puede aspirar es a una habitación compartida. Por tanto, yo siempre digo lo mismo, ¿no? A un político se le tiene que exigir dos cosas esenciales. Me es igual quién se ponga, ¿eh? Ponle el colorín, la banderita, tú pon lo que quieras, pero pídele dos cosas esenciales. La primera es el acceso a la vivienda, ¿de acuerdo? Y la segunda es un empleo de calidad. Y esas me las tienes que garantizar. Si tú no eres capaz de eso, tu modelo fracasa. Tu modelo ha fracasado. No vengas a mí con rollos ideológicos de la lucha de la izquierda o de la derecha, de las políticas valientes y todas estas gilipolleces máximas que he escuchado, que han sido completamente estériles. Tú vete al pragmatismo, vete a la vida real, vete a lo que realmente son las necesidades básicas de la gente, ¿de acuerdo? Tú, evidentemente, estas dos cosas, el acceso a la vivienda, ¿de acuerdo? El que tengamos un hogar, el que podamos hacer familia, donde yo me pueda desarrollar, y luego, evidentemente, un trabajo de calidad, porque la gente también confunde, y especialmente, yo te diría, la mala intención del interés partidista, diciéndole a la gente, oiga, es que estamos batiendo los récords de empleo. Mire, Argentina, con los problemones que tiene Argentina, porque los tiene y bien gordos, ¿de acuerdo? No tiene un problema de desempleo. Nunca lo ha tenido. Nunca. El paro en Argentina es prácticamente la mitad que el nuestro, está al 6%. Al 6%. Tú estás por encima del 10%. ¿De acuerdo? El problema son los salarios. Claro. Si siempre estamos con la misma película, los países, vamos a decir, comunistas, nunca ha habido un problema de empleo. Si el problema son los salarios que no te dan para vivir, y más que es una nueva esclavitud 2.0, si tú con 1.000 euros no puedes vivir, con 1.200 no puedes vivir, si el precio medio del alquiler más bajo, un alquiler son 1.200 euros, luego súmale luz, agua, pero ¿cómo vas a...? Si es imposible pagarlo. O sea, por eso es un problemón
de una dimensión que hemos de ser conscientes de lo que significa no tener vivienda y no hacer vivienda. Entonces, lógicamente, ante ese fracaso, yo te diría estrepitoso, descomunal, de las administraciones públicas, que eran las encargadas de hacer vivienda social, tenían que crear un enemigo. El interés partidista no podía ponerse un espejo delante y decir, mira, hemos fracasado nosotros. Entonces, como muy bien dice Ramón, lo que han sacado aquí han sido los de los pisos turísticos, el promotor o la gente que tenía más de una vivienda, que especialmente son nuestros abuelos, que con eso compensan la pensión tan extraordinariamente baja que tienen. Entonces han dicho, mira, estos y los pisos vacíos. Los pisos vacíos que no representan ni tan siquiera el 1% del parque inmobiliario. Con lo cual dices, bueno, ya tenemos el enemigo creado, ya podemos camuflar, que es lo que siempre digo, ¿no? Las políticas de camuflaje ante el fracaso descomunal de la responsabilidad que se tenía en esa materia, y a partir de aquí pues seguimos, ¿de acuerdo?, empeorando las cosas, y la última ha sido, el intervencionismo, ¿no? El que ya te digan a ti por qué precio tienes que alquilar tu vivienda. No somos conscientes de los efectos devastadores que tiene eso en el parque inmobiliario. ¿Qué ha ocurrido? El efecto contrario al que buscabas. Que no has conseguido, obviamente, aumentar la oferta, sino que te has cargado la oferta. Tenemos una crisis de oferta descomunal. La gente ha quitado de los portales los pisos de alquiler. Los ha puesto a la venta. O no. Y lógicamente ahora no tienes ninguna cartera de... Es histórico, ¿eh? La crisis de oferta. No hay pisos. No. Encontrar un piso de alquiler en Barcelona es misión imposible. Es tráfico de influencias. Yo no sé lo que se tiene que hacer aquí para que alguien pueda encontrar un piso, y has fracasado por completo. Entonces, siempre digo lo mismo. Para resolver el problema de la vivienda, has de hacer vivienda, y vivienda social masiva. Es que no hay ningún secreto, que no has de ser ningún Nobel en economía ni en el mundo de la promoción. Es crear competencia. Que si esto es primero de economía. Y dar pero hasta que tú no facilidades. resuelvas esos dos problemas, los dos, nosotros seguiremos estando en un estado, y perdón la expresión, es un estado fallido. Porque las dos cuestiones que son tu responsabilidad, que son esenciales, no básicas. Básicas puede ser la hospitalaria, la judicial, la educación, pero esenciales, que sin esto tú no funcionas, es la vivienda y un empleo de calidad. Y eso no lo garantizas. Bueno, es que al final, con el intervencionismo, que parece que es algo que se crea para poder regular la especulación, al final lo que conseguimos es que se especule de verdad. Porque si dejamos que el mercado se autorregule, por la ley de la demanda y la oferta, al final, si alguien me pone el piso muy caro, pues no lo cogeré. Entonces, ¿qué pasa? Queremos regular eso y conseguimos el efecto contrario, es donde empieza la especulación y la malversación. Porque luego encontramos grandes fondos, encontramos que nuestros señores políticos tienen intereses. La otra pata, se va a economía sumergida. Pues si tú tienes un piso y te dicen, lo tienes que alquilar por tanto, oye, lo quitas de la oferta y lo alquilas bajo mano a tanto. Oye, vale esto. No, pero es que me pone que... Bueno, pues si no lo quieres, no lo quieres. Sí, y me pagas esto y punto. Y lo que ha dicho Daniel del tema del empleo, es que es muy importante, porque en estas noticias que salen de que Barajas está lleno de personas sin techo y tal, oiga, es que hay una gran parte de esta gente que sí tiene un empleo y que tiene dos, y que no le da para vivir, no le da para tener un techo. Es que hemos llegado, es que es muy gordo el hemos tema. llegado a que gente que trabaja es pobre. Claro. Antes no pasaba. Porque no Es puedes una vivir categoría, solo, ¿eh? tienes que compartir. Actualmente es una categoría. Sí, sí, sí. Sí. Tenemos trabajadores pobres. Pobres. Daniel apuntaba hace un momento el tema de la vivienda de cara a los pensionistas, ¿no? Y leyendo algún apunte que me habíais pasado, en este caso Joan Pau, pues nos llega un artículo de un profesor universitario que propone recortar las pensiones a los jubilados porque dice que no deberían cobrarla, porque no la necesitan. Vaya cara más dura, ¿eh? Vamos a ver. Después de trabajar toda la vida, te recortan. Este señor debe pensar que nunca se hará mayor, ¿vale? A no ser que esté en la bolsa de la señora von der Leyen, que es de esos que cuando eres mayor tienes que pasar por el matadero, ¿vale? Entonces, ya asumo que él ha asumido que pasará por el matadero y no le hará falta la pensión. Pero yo creo que tienen confundido una cosa, y si me equivoco lo corrige. Los pensionistas no le estás pagando tú la pensión. Claro. Los pensionistas ya se la pagaron cuando trabajaron. Correcto. No, eso sus no, cotizaciones. Tenemos- eso es que eso no es perdón, pero eso no es verdad. O sea, desgraciadamente las pensiones tú no las estás, no te están guardando una hucha tuya. Esto no va así. Que la lucha ya se la gastaron. No, claro, el Claro. problema es que Claro. este señor Pero- sí tiene razón de lo que está diciendo, no de que no la necesiten. De que sí es verdad que la gente que paga ahora, o sea, que cotiza ahora, le están pagando las pensiones, eso sí es verdad.
Eso sí es verdad, pero es que el problema es del Estado, de no haber hecho las Claro. cosas bien y de No no de haber gastarse invertido. ese dinero que tenía que haber y de guardado. no habérselo invertido, pero eso no quiere decir que les tengas que quitar las pensiones. O sea, No, que- te lo que están hay que cobrando a ti administrarlo para pagarles a ellos porque no guardaron Eso. no guardaron el dinero. Por tanto, el Estado le debe Si el me dinero. permitís, Le debe. si Por me favor. permitís, algo tengo que decir al respecto. Me permite una cosa que... Uy, tanto no faltaría Solo una más. cosa, porque es Es que... usted el dueño y señor. No, dueño y señor, no, que esto no es el Partido Socialista, que tenemos derecho a hablar Muy buena, muy buena. todos. No, que habláis todos. Y yo hago lo que vosotros decís. Vosotros sois mi partido, sois mi gente, entonces yo aprendo a vosotros y digo, pero hay una cosa que si a estos jubilados les quitamos o les recortamos la pensión, recuerden que hoy por hoy son muchos los jubilados que ayudan a tirar adelante Sí, sí. a sus familias porque sus hijos, sus sueldos no les llegan. Sí, sí. Y como son personas de otra generación que con su sacrificio y su trabajo han sabido tirar adelante con muy poquito, ¿vale? Con ese poquito que cobran, porque hay pensiones que el verde son poquitas, aún así ayudan a su familia. Y creo que había que decirlo, porque cuando hay opiniones de estas, creo que son muy a la ligera, muy banales, extremadamente formulistas de laboratorio, pero que no responden a las verdades sociales de este país. Claro. Pau, por favor. Hombre, como consecuencia de lo que estamos contando con respecto a las pensiones, yo recibo bastantes notificaciones a través de las redes sociales. Y entonces hay muchísimas personas que sostienen que las pensiones se están pagando con lo que están recaudando de los que están trabajando actualmente. Eso, mis queridos contertulios, no es cierto. Es decir, las pensiones se pagan con una partida del presupuesto general del Estado que la nutren las multas, las drogas, las pensiones, lo nutren, porque también nos sacan el IRPF a los pensionistas. Las propias pensiones, los trabajadores... O sea que sí. Todo. O sea que sí, Ah. parte de ello. No, Parte de ello. Es decir, ¿por qué no decimos que en lugar de que son los trabajadores los que están pagando las pensiones, bueno, pues son las multas de tráfico los que están pagando las pensiones? ¿Quién me dice que no tengo razón? No, todo. O sea, todo está contribuyendo a Por eso. tanto, seamos serios en esto. No, pero es En cuanto al tema de la bolsa de las pensiones, que todo el mundo argumenta que se perdieron 60.000 millones de euros porque se usaron para otra cosa, esa bolsa, mis queridos niños y niñas, no ha existido jamás. claro que no. Eso ha sido un número clausus. A ver si lo entendéis, un número final. Es decir, que cuando se recaudaba por trabajo 20 pesetas y se pagaba por pensiones 18, pues sobraban 2 que quedaban en la bolsa de las pensiones. ¿Y eso iba a una cuenta corriente? No, eso continuaba en el presupuesto general del Estado. Y servía, y con esto entroncaré con lo que decía Daniel, servía para pagar esos 470.000, más o menos, esos 470.000 políticos que tenemos, más o menos, que a una media de 2.000 euritos más o menos cada uno al mes. 2000, ¿eh? Digo, un poco más, hombre, ¿no? 470... Póngale un poquito más. No, porque Pues hay... habrá que más y los no, habrá que no, menos, entre los porque- 470.000, si hacemos una media, no sale mucho dinero. Pero pongamos que son 2.000 euritos al mes. Más gastos. Qué miseria. Bueno, más gastos, evidentemente. Más coches. Pero vamos a ver, Bueno, esto, claro. escuchar bien unos numeritos. Mirad, estos son 940 millones de euros cada mes. Lo que quiere decir que transpolado en 14 pagas son solamente 13.160 millones, que si sacamos la mitad de los políticos nos quedan 7.000 millones, y si una vivienda son 200.000 euros construirla, ¿cuántas viviendas podemos hacer con 7.000 millones? ¿Unas cuantas? Cuente que ese presupuesto es algo más del doble. 100.000. Es algo más del doble. Yo diría que es algo más. Yo creo que estamos en los 24.000 millones al año de gasto de industria política. Va, aproximadamente entre los 20 y 24.000. Sí, tenéis razón. Es que tenéis toda la razón. Yo solo hablo de sueldos. Mirad, de sueldos... No, nosotros también. Mirad, dejadme que ponga un ejemplo, hombre, para que veáis que todo depende del color del cristal con que se mira. La Casa Real cobra de sueldos 8 millones de euros al año. De sueldos. Y a los españoles nos cuesta 560 millones mantener la Casa Real. O sea, ¿qué número cogemos? ¿Cuál nos gusta más? Oye, casi que me voy a hacer monárquico ahora. Bueno, pues Bueno, eso. ese sería otro debate, pero está claro que No, pero- la ecuación vivienda, trabajo, pensiones, y claro, estos días que veníamos hablando
de nuestra estimada Yolanda Díaz, claro, hay que decirle a la gente que tener 2 horitas y medias menos de trabajo está muy bien, pero es que luego esas 2 horitas y media de trabajo tendrán que ir a trabajar a otro sitio para compensar la subida de la bolsa de la compra. Claro. Porque las empresas tendrán un coste mayor. Y entonces, claro, ante las bonanzas de una medida populista, que está muy bien que tengamos un confort y una conciliación familiar en el trabajo, pero todo lo que se quita por un lado se acaba poniendo en otro. Claro. La sociedad todo es una balanza, en la vida todo es una balanza. Entonces, si suben los costes, esas 2 horitas y medio que voy a trabajar menos, pues igual tengo que buscarme otro trabajo Claro. para compensar la bolsa. Pero es lo que te digo, luego todo falso autónomos, todo el rato, falso autónomo, porque al final a la empresa no le va a salir a cuenta contratarte. Entonces- que no le va a salir a cuenta, entonces, falso autónomo todo el rato. Y como falso autónomo, joven al principio te ahorras la cuota, luego ya no, y luego dices, bueno, como falso autónomo estoy trabajando 8 horas o más para una empresa, porque esa empresa no me va a contratar como trabajador, entonces me va a explotar como trabajador de antes o aún más. Y entonces, con el sueldo que me va a pagar, como está todo tan precarizado, tampoco voy a llegar. Y como tampoco es sueldo, me van a quitar el IVA y me va a quitar todo igual o más. Entonces voy a tener que coger 2. Voy a tener que, en lugar de trabajar 8 horas, 16. Entonces, que a donde vamos es a un precipicio total. Sí, pero entonces, hay que echar a esta gente, pero a ya. la- a la Pero gente ya, de- a ya, la ya, hay que echarlos ya. A la gente de base, a la gente de a pie, que a veces ciertas reflexiones les son densas, hay que decirle que está muy bien trabajar 2 horas y media menos, e incluso podríamos trabajar mucho menos. Pero es que luego, a nivel de productividad, se va a tener que trabajar por otro lado, o van a subir los precios. ¿Y eso cómo se va a compensar? Entonces, yo no sé si este gobierno, en este caso Yolanda Díaz, ha hecho los deberes, ha hecho el ejercicio matemático. Que ya no tiene el problema, claro que ¿eh? no. Yolanda Díaz lo va a arreglar O muy solo sabe rápido. sumar. Sí, sí. No, Yolanda Díaz lo que va a hacer va a ser prohibir los despidos. Hemos prohibido los desahucios, hemos prohibido los falsos autónomos, que parece ser que en el Estatuto de los Trabajadores, que es de los 80, no estaba prohibido todavía. Va a hacer una ley prohibiendo una cosa que ya está prohibida, ¿no? Se supone, pues va a prohibir los falsos autónomos, va a prohibir el despido, van a prohibir los apagones, va a prohibir, ya está, van a prohibirlo todo y ya está. Y eso así lo vamos a solucionar. El problema todo. es que aunque prohíba, Mientras- Claro. el Y equilibrio los de la vida desahucios sigue y aumentando. todo, claro. Entonces no hay una compensación, porque cada vez te va costando más el ritmo de la vida, por mucho que no te despidas. Yo, ¿Están por ejemplo, como prohibidos los autónomo, desahucios? trabajo ¿Han en parado? varios sitios. No, ¿verdad? Oiga, pero no vivimos en un país libre, tanta prohibición. Sí. Sí, pero es la prohibición que dices, no, aunque llueva, usted no se, está prohibido que usted se moje. Bueno, pero si no tengo para taparme, pues me voy a mojar igual cuando salga a la calle. Te Pero multarán. está prohibido. Claro. Entonces no tendría usted que mojarse. Y Bueno, matar pero- gente también está prohibido. Me- O sea que. ¿me explico? Todo el Pero- mundo que está en la cárcel por asesinato no sabemos por qué está. Pues está prohibido, no se puede. No están, quieren un mundo a medida, pero Nos han muerto todos estos. política de titulares, como siempre. Daniel. Mira, si me permitís, Yolanda Díaz no ha hecho más que seguir la inercia de los últimos 45 años. Es decir, en el mercado laboral, ¿de acuerdo? Y lo han hecho muy bien, es decir, la política ha sido muy inteligente. Por un lado tenía las empresas del IBEX 35, ¿de acuerdo? Las ultramultinacionales, que fundamentalmente lo que pretenden es pagar los mínimos impuestos posibles, y a través de la COE lo han conseguido. Y luego, pues por otro, tenías pues, lo que eran los trabajadores, la bolsa, a través de sus sindicatos, que también lo han hecho espectacularmente bien, porque has tenido una legislación, y tienes una legislación que es ultraproteccionista, porque aquí no hay orden ni control en muchísimas, hasta el punto de que ahora mismo el desgaste en determinadas situaciones en el mundo laboral es bestial. Entonces, ¿qué tenías en medio? Pues tenías el 99% del tejido productivo, que eran las pymes y los autónomos. Este colectivo estaba huérfano de representación en las mesas de negociación. ¿De acuerdo? No tenían voz propia, nunca la han tenido. Es decir, aquí la COE se inventó, sacó como una especie de marioneta diciendo la CEPIME que yo lo represento, pero en realidad una entidad que depende al 100%, que su presupuesto depende de la COE, a mí no me representa la COE, pero ni a mí, ni, o sea, es decir, en Alemania, en Francia, en Reino Unido, en Italia, tienen separadas perfectamente lo que son las grandes empresas de las pymes, porque son dos cosas completamente distintas. Totalmente. Nosotros estamos huérfanos de las mesas de negociación y esto la gente lo tiene que saber, porque no lo sabe. Esto socialmente no se conoce. Y en las mesas de negociación, que ahora hay una batalla, tú imagínate, la mayor patronal de este país, la 1, es PIMEC. La 1 por representación, por presupuesto. La 1 no está sentada en las mesas de negociación. PIMEC hoy no está sentada
en las mesas de negociación, que hay una batalla para que eso no suceda. Es decir, para que los autónomos y las pymes podamos tener voz propia, ahora mismo está habiendo una absoluta batalla, ¿de acuerdo? Y ahora te diría que ya es prejudicial, para que podamos, ¿de acuerdo?, nosotros reivindicar. Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? De nuevo, Yolanda Díaz, ¿qué pretendía? Pues lo que han hecho todos los políticos en estos últimos 45 años, coger un embudo. Imaginaos un embudo, la boca representa autónomos y pymes, metes el embudo allí y lanzas todo lo que tú quieras ahí, porque estos tíos se lo van a tragar, se lo van a comer, porque aquí no dicen ni pío. Y lo único que ha dicho Yolanda Díaz es, mira, ahora voy a hacer la reducción de jornada y como estos pavos aquí no pintan nada, ¿de acuerdo? Porque no pintan nada, les meto el embudo, los meto aquí y les lanzo el rollo este. Claro, ¿qué le ha ocurrido a la señora Díaz? Que por primera vez en democracia los autónomos y las pymes han dicho basta. Claro. O sea, uno de los efectos de la perversión de ir haciendo este tipo de políticas es que has provocado un efecto que no había ocurrido jamás en democracia. Y es la unión transversal completa de las pymes y los autónomos. Yo he recibido miles y miles, bueno, ya lo sabéis, y no me invento nada, miles y miles y miles y miles y miles de mensajes. Los recibo a diario, de Andalucía, de Galicia, de Castilla, de Valencia, y la gente, cuando hemos propuesto, evidentemente, de que si esto de la jornada laboral, que no va a avanzar, ya os lo digo ahora, ya os lo digo, esto no se va a aprobar. Yolanda Díaz a las pymes no le va a imponer, sin negociación colectiva, una reforma de esta naturaleza, porque es la puntilla que les faltaba. Por lo tanto, eso no se va a producir. Al haber provocado esa unión, porque esta gente obviamente tiene toda la información. Cuando ves que se está preparando, ya se está gestando un paro empresarial en el país, pero un paro, es decir, hasta aquí habéis llegado. Fíjate cómo todo se reja, porque además, como esto ha entrado en el Congreso, esto ya tiene un coste electoral partidista. Los partidos políticos que le den luz verde a esto va a tener un gravísimo coste político, porque se va a visualizar quién es el partido político que ha impulsado una reforma que va a perjudicar el interés general. Porque esto perjudica de manera directa al interés general. Entonces, claro, como esto ahora ve que no se puede aprobar, ya comienzan las aguas a tirar para atrás. ¿De acuerdo? A decir que esto quizá es una reforma que más afecta al sector público, que va a afectar a las grandes multinacionales y que quizá no es el momento para que las pymes y los autónomos... Pues esto es una batalla. Y yo os lo digo desde que uno de los puntos de lanza ha sido ese programa. Este programa, cuando ha hecho esas visualizaciones de vídeos de más de 2 y 3 millones de visualizaciones en las redes sociales, entre Twitter, y ves que tienes miles y miles y miles y miles de personas. Yo soy empresario, tengo una pyme, tengo 50 trabajadores y vamos y te acompañamos. Y esto es masivo, pues lógicamente esto llega a determinadas esferas que comienzan a darse cuenta de, cuidado. Y encima, no sería justo que yo no pusiera encima de la mesa todo el esfuerzo que está haciendo, pues por ejemplo, Antonio Cañete de Pimec o José María Torres de Compime para oponerse de manera frontal y por primera vez, ¿de acuerdo? Para, reitero, que tengamos voz propia a las pymes. Esto no lo vais a aprobar. Es que esto no lo podéis aprobar. O sea, hemos de volver a la negociación colectiva, como ocurre, por ejemplo, en Alemania. Cuando dicen, no, es que Alemania tiene 34 horas. No, que señor, usted no tiene ni idea de lo que habla. Ni idea. El alemán tiene un marco de 44 horas para poder negociar. Y dentro de podernos entender, trabajadores y empresario, pues pactamos las 34 o las 35 horas. Fantástico. Autonomía de las partes. Porque ahora os hago la gran reflexión, que es a donde yo quería llevar. Y que lo apuntaba antes Patricia. Fijaos. Empresa privada. Dices, tú tienes una empresa privada. No, yo ya no tengo una empresa privada. Claro. Yo tengo hoy una empresa semipública ya. Totalmente. Y eso la gente tiene que ser muy consciente de lo que acabo de decir. Hoy las personas que crean que tienen una empresa ya no la tienen. Tienen una empresa semipública. ¿Por qué está el intervencionismo en primer lugar y el control sobre el otro? ¿Me explico? Que hace que tu empresa está tan sometida al interés partidista y al interés de lo público que hace que la mayoría de tus decisiones vengan condicionadas por lo que ellos deciden. Es decir, tú ahora me vas a decir a mí, Yolanda Díaz, de qué manera tengo que contratar la jornada que tengo fuera de un convenio, de una negociación colectiva. ¿En serio me lo estás diciendo? Otros me están diciendo ahora en qué lengua me tengo que expresar. Mientras lo haga con una lengua oficial, déjame que me lo haga como quiera. ¿De acuerdo? La fiscalidad. Es decir, todos y cada uno de los parámetros que tú cojas, si quiero construir algo, la licencia, tengo que esperar a que tú me digas. Es decir, llega un momento que está el control tan heavy que hay de lo público sobre la vida real, sobre lo privado, que hoy las entidades ya no pueden ser consideradas
como entidades privadas. Ahora mismo estas entidades, que yo creo que lo han conseguido, y creo que Yolanda Díaz es un gran mérito que ahora las compañías, yo siento que mi compañía, y al igual que yo, pues un resto de empresarios, ayer precisamente tenía una comida y hablamos de este tema, que nuestras compañías ahora mismas son semipúblicas, porque esta es la injerencia, el intervencionismo y el control al que estamos sometidos, que es de todo menos privado. Entonces, cuando tú haces esto en el tejido empresarial, ¿la consecuencia cuál es? Que estás el último de la Unión Europea, que tus pymes son las pymes y los otros son el 50% más pequeños que el resto de todas las economías avanzadas, y que tienes una economía que es para echarse a llorar, porque es para echarse a llorar. Y cuando tú me dices que vamos a un cohete, no, tú vas como un cohete por el nivel de recaudación que tienes. Pero este cohete va directo, pero directo a estrellarse, porque esto no lo vas a poder sostener, porque cada vez se te va más gente de aquí, cada vez se van más empresas de aquí, no hacen más los jóvenes. O sea, es decir, tú no estás pensando en las siguientes generaciones, tú estás poniendo parches. Y luego hay un elemento que también pongo encima de la mesa, del que no se habla, nadie dice nada. Y es que al final no van a quedar empresas españolas. Pymes gordas españolas van a quedar, por ejemplo, están siendo todas compradas y absorbidas por fondos extranjeros. Cuidado. No, están muchísimas por fondos que vienen a comprar y comprar y comprar y comprar y comprar. Y todos los que nos dedicamos un poco al mundo empresarial, y especialmente tocamos compraventa de multinacionales, de compañías, de pymes, compañías que tienen pues unos 500 trabajadores, que ya están hasta las pelotas. Dice, esto es inaguantable. Es que solo recibo que palos. Ayudas, promoción, fíjate lo que te digo, reconocimiento. O sea, tú fíjate hasta dónde hemos llegado. O sea, una persona que le van a dar un premio por activismo empresarial, le vas a dar un premio, le haces un homenaje delante de 2.000 personas, el taxi que va a coger para ir a recoger ese premio no se lo puede desgravar, porque no está afecto a la actividad empresarial. Es surrealista. El ticket ese de esa comida, de ese premio que le dan, que encima, pues mira, he pagado 60 euros porque vengo y he pagado mi ticket, no se lo puede desgravar. Eso es una vergüenza. Entonces, hemos de decir basta, pero sobre todo, y yo creo que también hemos de ser muy conscientes, hemos de coger una cultura de educación empresarial. O sea, nuestra educación no puede ser la violencia de género, la ideología y los colorines. Tiene que ser económica. Las 3 primeras noticias de las que tengamos que hablar han de ser económicas. A mí me encantaría que hubiera transparencia a la hora de decirle a Yolanda Díaz, hemos batido récords de... Sí, pero dime cuántos de esos trabajadores, de esas nóminas, son superiores a 3.000 euros al mes. Dime cuántas has hecho de esas. Que esos son empleos de calidad. Porque para hacer empleos de 900 euros y los fijos discontinuos y no sé cuánta opacidad... No, sé transparente. Dime cuántas pymes han pasado de ser pequeñas, o sea, de micros a pequeñas, de pequeñas a medianas, y hazme una trazabilidad. Y dime, ostras, pues mira, este año hemos hecho todos estos pasos y estas medianas empresas hemos hecho 10 que ya son grandes compañías. Este sí que es un gran relato económico, eso es un gran relato empresarial. Entonces vamos huérfanos de eso. Entonces, cuando tú le metes un misil a la línea de flotación de aquello que te da de comer, de aquello que sostiene las economías, especialmente las clases medias, tú lo que tienes son unos niveles de pobreza como los que tienes en la actualidad. Y son datos, Isidro, ¿eh? Bates todos los récords en desigualdad social. Fíjate la indigencia como está, lo que decía Pati de los aeropuertos, los miles y miles de indigentes. También en Barcelona también están. Es un espectáculo triste y lamentable. Porque al final, y aquí lo voy a dejar, si fuéramos capaces de implementar este tipo de políticas, os puedo asegurar que habría tal distancia entre lo que podríamos tener y lo que tenemos, que al final Alemania, ¿de acuerdo? Fíjate, no sé qué país sería más potente, si nosotros o los alemanes o los franceses, porque tenemos una capacidad única para liderar la economía de la Unión Europea, liderarla. Y fíjate, estamos a la cola de todo, con lo cual, ¿cómo estamos haciendo las cosas? Bueno, es para echarse a llorar. Tenemos motos, tenemos cohetes, pero no tenemos gasolina. Entonces, Hacienda va bien, pero la economía del país no va tan bien. Aunque mucha gente dice, no, está estupendo, yo creo que no es tan estupendo cuando vemos ciertas cosas en la calle, cuando vemos que el final de mes ya no es final de mes, que es el día 15, y que el poder adquisitivo pues se ha reducido, permanece reducido. Y la deuda pública ha aumentado. Los políticos van bien porque a veces cobran más, eso sí que va bien. Eso sí, esos son los únicos Entonces, que van bien. antes de pasar a la segunda parte, en nuestros últimos mitos de la primera, quería, antes de pasar a la segunda parte, que tenemos un invitado especial, a Jean Solé Padró, que hablaremos de la agencia tributaria que por primera vez se demanda de manera masiva en Europa. Bueno, y es que aquí todo es masivo, ¿eh?
todo es masivo, todo lleva masiva, las denuncias, Todo es masiva, exacto. todo es masiva. Sí. Entonces, esta segunda parte será intensa. Pero antes de pasar a esta segunda parte, y también para que participéis vosotras, porque hay un tema de infancia que nos preocupa también en algún momento de la segunda parte, sí que nos llama la atención un apunte que nos pasaba Joan Pau, y ahora también antes de la segunda parte quiero pasar un vídeo. Es que esto es un tema de opinión, a ver qué opináis, ¿no? Porque parece ser que la señora Ayuso, ha contratado una guardia civil, bueno, pues para alguna tarea, ¿no? Y bueno, aquí parece que surge el temor de que no haya una UCO patriótica contra Pedro Sánchez. Entonces, ¿Qué? Sí, Es eso que lo han declarado, pero es que es muy parece una fuerte. broma, Bueno, la verdad. eso lo dice el periódico. Eso lo dice el periódico. Pero a ver una cosa, ¿os habéis dado Sí, cuenta sí. que ha sido un teniente el que ha denunciado un caso de información que dice que ocultaba el señor Bonilla, que además está en Bonilla es este- el de las patatas, no. No. Moreno Bonilla. No, Juan Vicente Bonilla, que es el... Ya. además, ese Vicente. había pedido excedencia, estaba trabajando ahora como gerente de seguridad del centro este de Madrid, y le llama ahora a este hombre, que es el teniente... ¿Cómo se llama? Que lo tengo apuntado. Teniente Yepes, que le denuncia de un caso, dice, de información oculta del 2023, ¿vale? Cuando era de la UCO, y ahora dices... Y comenta de que seguramente va en contra de Pedro Sánchez. Y tú dices, a ver, un momento, ¿y tú denuncias algo del 2023 en el 2025? ¿No crees que tú también tienes algo que ver? ¿No os parece sospechoso? Me parece que si la Guardia Civil actualmente está metido en temas políticos, entonces lo que hay es un problema totalmente de las instituciones. Bueno, O sea, como yo creo que es vergonzoso. Pero una cosa. ¿Alguien se puede preguntar cómo es posible que el Partido Socialista tengan esta especie de adoración máxima a su líder? Que, ¡ay, pobrecito! El derecho a tener secretos del presidente, a la intimidad, al tal... Cuando de Bárcenas y de compañía sabíamos hasta qué hora iban al baño. O sea, ¿pero qué Y es les esto? y les ¿Pero qué es parecía esto? maravilloso. Pero exacto, pero ¿qué es esto? Porque la Si es que contrataba Ayuso. Pero una cosa, pero si es que este gobierno tendría que haber estado en la calle hace 4 o 5 meses. Si es que ya sabemos que hasta lo de Europa era un tema de enchufismo de amigos. ¿Pero qué es esto? Pero si es que, perdón, el nivel de indignidad es tan grande. Yo creo que ahí vemos el problema tan bestia que hay en la sociedad española. Que somos incapaces de, cuando pensamos que uno es de los nuestros, se lo perdonamos absolutamente todo. Y vuelvo a decir esto, porque el día que mande la derecha, no me gustaría ver las mismas actitudes. No me las gustaría ver, porque son terroríficas. ¿En qué momento Pedro Sánchez se ha convertido en el líder total y absoluto a lo Kim Jong-il o Kim Jong-un, que tiene a todo su partido completamente atemorizado, y a los que no están atemorizados son unos lacayos totales? Pero es que además el país entero se niega a salir a la calle. Pero es que vosotros no podéis entender esto. O sea, Mira. el nivel de servilismo que ha generado en los territorios, en Esquerra Republicana, en Junts, en Bildu, en toda esta gente que se dedican a vivir sistemáticamente chupando del Estado todo lo que pueden, y que van a seguir manteniendo a este tío ahí como un títere. Pero y es que ahora vemos que todas las manifestaciones que ha habido en el pasado son fruto de la política 100%. Que en ningún caso la gente se equivoque cuando salían a hacer la vía catalana y las manifestaciones por la guerra y todo esto. Era todo obra política de los sindicatos comprados por partidos políticos concretos. Si es que no existe la movilización civil real, no existe, ahora nos damos cuenta. Si es que es un caso de corrupción tan bestia en el gobierno que el pueblo entero tendría que estar fuera. Esta es la prueba clara de que la movilización ciudadana no existe. Solo son gente pagada por las subvenciones, que saca a su gente en un día laborable para ir a protestar. Es que hay un control, Ramón, totalmente y absoluto, ¿eh? O sea, lo que haces es que yo tengo en las grandes esferas a alguien de mi partido, y tengo además una noticia tuya bajo el cajón. Si tú cambias y dices algo en contra mía, saco esa Es un noticia. cambio y la de publico. cromos. Cambio de cromos. Pero cuidado en salir a la calle, porque lo que están esperando es que salgamos a la calle para recibir una represión importante, ¿eh? Cuidadito. Seamos cautos, y lo de salir a la calle a protestar, seamos más inteligentes y hagamos otras cosas, porque nos van a dar hasta en Sí, sitios pero es que al duelen final el mucho. miedo nos va a paralizar a todos, entonces no Bueno, tiene ningún podemos sentido. hacer otras cosas. No, yo estoy a favor de salir, ¿eh? O sea, desde aquí lo digo. O sea, si hay que Nos hace salir, falta salgamos. alguien que lidere, y la verdad es que no, de momento no parece nadie digno. Bueno, Pablo, aquí tenemos a alguien. Es lo que decía Ramón. Esto ya no va de partidos políticos, ni va de colores. Esto la gente no conoce, porque no quiere conocer,
lo que han publicado en los periódicos. Hay páginas enteras de procedimientos judiciales contra el Partido Socialista y contra el Partido Popular. ¿Pero de qué estamos hablando? Si aquí somos un país de chorizos. ¿Qué es que no lo entendéis? O sea, aquí no se salva ni la potito. Es decir, hoy yo gobierno. Mañana el partido de la oposición empezará a sacar toda la porquería que encuentre mía. Y desgraciadamente hay demasiada porquería que sacar, que es lo que tú decías. Hay esos papeles debajo del cajón. Tú me tocas las narices, tú no te preocupes, que mañana yo te enseñaré unas cuantas cosas públicamente. Entonces, lo más grave de esto es que no hay nadie que actúe contra esa corrupción. No hay ningún tribunal contra la corrupción en sí mismo. No, Sí, sí, están sí lo hay, sí lo hay, sí lo hay. No. Contra la corrupción política en sí mismo no hay No, y ningún cada vez más tribunal. controles. Tenemos un tribunal que es muy chulo, que es el Tribunal Constitucional, que a mí alguien me gustaría que me explicara para qué puñeta sirve eso. O sea, para que nos expliquen la Constitución que está escrita, pues ya la sabemos leer. En La teoría, mayoría, cuando hay una vulneración de derechos fundamentales. claro, ¿eh? la mayoría sabemos leer. O sea, no hace falta que haya un tribunal que me diga, mire usted, el capítulo 4 dice que no sé qué, no sé cuánto. Pero con Conde Pumpido ahí es un poco difícil. Bueno, pues Es que en también definitiva, está politizado metámonos en eso, la cabeza también. Todo. qué es lo que Absolutamente, está, vamos. lo que está apuntando Absolutamente. este lado de la mesa y el vuestro también, evidentemente, ¿eh? Es decir, tenemos unos políticos que no merecen estar donde están. Posiblemente nos lo merecemos porque los votamos nosotros. Es que no nos equivoquemos. Pero por favor, pongamos las cosas en su sitio. Aunque en mi pueblo los políticos por la calle me dicen que miento cuando digo que en España la mayoría de políticos son unos chorizos, estoy diciendo, para el que no lo entienda, que es la mayoría. Pau, no los hemos votado nosotros a todos, han Sí, unido entre ellos, sí, algunos. sí, hemos votado lo Tampoco contrario. hay mucha alternativa. O sea, Sí, es sí, que llega les un hemos momento votado que- nosotros. Bueno, primero no reciben la mayoría y están ahí Exacto. gracias a un pacto. Claro. O sea, muchos pactos. ¿eh? Dejadme que ponga una cosa encima de la mesa y se llama honorabilidad y honestidad. Porque parece que le cerremos la puerta a la posibilidad de que haya gente honesta, que la hay, y la hay Mucha. mucho. Y os pondré un ejemplo muy gráfico. Con el tema de las tarjetas Black, ¿os acordáis de Caja Madrid? Sí. Uy, tanto. ¿De acuerdo? No todo el mundo cogió las tarjetas. Hubo gente que no las cogió. Pero de las tarjetas. No, pero que no las cogió. No las cogió. Y yo creo que esas personas Sí. que están en el anonimato más absoluto, deberían ser las grandes protagonistas de la historia. Es decir, tenemos gente honesta, tenemos gente que dijo no a la corrupción, no a esto, me niego a esto. Porque hay un montón de gente, ¿de acuerdo?, que está basada en esos principios éticos y morales, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, esos, fíjate que no son noticia. La noticia es El la que- tarjeta el que Black, se te ha mangado. lo que compraron con la tarjeta Black, no sé qué, que sentías verdadera vergüenza, ¿no? De una entidad que tuvo que ser rescatada, que la rescatamos No está bien. entre todos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hubieron un montón de personas, ¿de acuerdo? Y las hay cada día, especialmente en un montón de alcaldías que se dejan la piel por el interés general, Sin duda. por sus conciudadanos. Y yo son a los que yo me vengo a referir. Porque es una pasada, y perdona que utilice, una pasada, que tengamos que estar abriendo cada día noticias de putrefacción política. ¿Me explico? Ver estos espectáculos de la prostitución, de las drogas. O sea, realmente, o sea, nos merecemos esto la sociedad. No, perdona, es que es muy profundo. O sea, ¿nos merecemos esto la sociedad? O sea, ¿yo por qué tengo que estar abriendo telediarios y ver toda esta corrupción política cuando a mí cada día me cuesta una pasada acabar el día, acabar la semana y acabar el mes y acabar el trimestre? Ya ni te explico. Y ves que pagas esta barbaridad de impuestos, pero ¿para ir a dónde? Yo cuando veo los medios de comunicación públicos que están completamente politizados, Ostras, muy me heavy. explico, que es una pasada. Que dices, bueno, ahora voy a meter aquí 12 consejeros de partidos políticos cobrando, pero ¿para hacer qué? Para decirme lo que tú puedes decir o no puedes decir como periodista. A mí cuando se ataca, por ejemplo, a medios de comunicación pública, no pongáis a los periodistas. El periodismo no tiene nada que ver con la politización de la institución y de los consejos de administración. No tiene nada que ver. Periodismo es una cosa, ¿de acuerdo? Y las líneas políticas y que han tomado el control en esos organismos es otra completamente distinta. Otra cosa que tendríamos que poner el debate es si el periodismo se ha reivindicado como tal para evitar que eso pasara. Pero del mismo modo que ha habido la politización, sí, es que tengo que lo acabo, de los medios de comunicación, también lo ha habido en la justicia.
Tú no has podido reformar el Consejo del Poder Judicial. Es una vergüenza lo que ha estado ocurriendo estos años. Y fíjate, la abogacía tampoco ha dicho mucha cosa. O sea, toda la abogacía, que es el gran colectivo, hay más de 100, que creo que son más de 200.000 abogados, no, 400.000, ahora en todo caso te acabo de dar el dato. Yo no conozco un relato de que se plantee la abogacía. Bueno, ¿hasta qué habéis llegado? Porque cuesta mucho y todo es meter personas tuyas en todos lados, y este es mío, y este es mío, y este es tuyo. Entonces, es decir, los partidos políticos se han dedicado durante los últimos 50 años, ¿de acuerdo?, a ir acumulando poder. Más que en dar soluciones a la gente para favorecer esas dos cosas, que era el acceso a la vivienda y empleos de calidad, y las cosas que son básicas funcionen, se han dedicado obviamente a ir asumiendo cuotas de poder, porque lo único que interesa son los votos, no el interés general. Se ha puesto muy por encima el interés partidista del interés general. Y perdona, Mónica, que me he entendido demasiado. No, yo solo quería decir una cosa, que lo de las tarjetas black yo quiero que se... Mira, la honorabilidad es muy importante, pero lo de las tarjetas black vamos a dejar un pequeño tupido velo porque han existido toda la vida. No es que unos cogieran, otros no. Mira, pensaba, existían en los bancos, existían los momios por todas partes. Otra cosa es cómo utilizabas tú esa tarjeta. Entonces, hay mucho que decir que cuando se publica una noticia a veces es sensacionalismo puro para decir que si robaban, no robaban. Había gente que tenía tarjetas, ya ha existido en toda la vida en los bancos, en toda la vida, y no lo utilizaban incorrectamente. Entonces, yo creo que a veces las noticias también las informan de aquella manera. Y periodísticamente, muchos periódicos tienen subvenciones y tienen noticias, y te puedo decir de buena mano, también en el cajón, que no las utilizan porque si no pierden la subvención. Entonces, es que hay mucha corruptela. No digo que la gente toda sea corrupta, sino que últimamente yo creo que hemos perdido muchos valores. Pero pongamos en valor, es que precisamente se trata de eso, Mónica, de poner en valor la honestidad. Ser honesto. Tanto pedimos la ciudadanía que el que se ponga al frente en el centro de mando sean personas de una honestidad absolutamente inquebrantable. Sí, Dani, pero para eso el nivel del país tiene que cambiar. No, pero para eso el nivel del país tiene que cambiar y llevamos muchos años bajando el nivel cultural de este país. Bueno, la verdad es que hay muchas versiones, muchos matices y si llegaremos alguna vez a saber la verdadera verdad. Y bueno, al final con un presidente, pero no este, sino otros, pero este se ha contradecido mucho continuamente, ha dicho que no haría una cosa y tal, pero la hemeroteca está ahí. El vídeo ha sido genial. Y la verdad te hace que reflexionar, ¿no? Esperas honorabilidad, honestidad, que ya lo decía en un programa, tendría que ser un valor que cotizara en bolsa, la honestidad. Pero claro, hoy digo una cosa, mañana digo otra y no pasa nada, ¿no? Y al final lo que Pedro Sánchez le pedía a Rajoy hace unos años, ¿os acordáis? Todo lo que la batería, claro. Porque al final también hemos tenido casos de corrupción en el PP. De hecho, algunos oyentes nuestros dicen, oye, nunca habláis del PP. Bueno, es que ahora el PP no manda, el que manda es el otro, ¿no? Entonces ahora hablamos de la actualidad, del que y además los grados de perversión están siendo muy altos. Yo ayer estuve en Madrid, que no me quiero olvidar, habéis visto de la pancarta de Pedro Sánchez corrupto. Qué ¿no? Ya han ido los bomberos a quitarla. Otra cosa que dices, no te mandan los bomberos a Valencia, pero te los mandan. La cuestión es, el jefe de bomberos no ha sabido decirle que los bomberos no están para esto, que el Congreso llame a una empresa privada y que lo quite. No, han tenido los bomberos. Ha sido una emergencia nacional. Claro, no puede quitar la pancarta de corrupto. A ver, tampoco muy elegante tampoco ha sido, la verdad. Pues a mí me ha encantado. Pero Ni falta que hace porque ellos elegantes con nosotros no lo son. O nosotros tenemos ahora que ser... No, había que quitarle un poquito de cosa al tema, pero es que al final cuando vamos a la hemeroteca y el señor Sánchez le recordaba al señor Rajoy todas estas cosas, Rajoy y a todos los que estaban en el otro lado, ¿no? La corrupción no es una persona, pero siempre acaba teniendo cara. No tiene ministerios, pero luego hay ministros manchados por la corrupción. Una organización carcomida por la corrupción hasta los cimientos. Y un jefe de todo eso, el actual presidente del gobierno. Las tramas de corrupción que afectan al partido del gobierno suponen una mancha en la proyección internacional y en el prestigio de nuestro país. Un presidente del gobierno debe ser un referente, sobre todo moral, para el conjunto de la sociedad. Pero hoy la corrupción está detrás de quienes nos gobiernan. Hay un momento en el que las palabras dejan de ser suficientes y uno debe mostrar lo que es. Se está protegiendo a sí mismo, señor presidente, desde la presidencia del gobierno.
Decida si sigue pensando en usted o en España, pero no arrastre en su caída el prestigio de nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestro país. Así que solamente le queda una salida honorable. Presente su dimisión oficial ante el rey. No arrastre a España en su caída, señor presidente. Dimita. Bueno, ¿Cómo puede dormir por las noches este hombre? la SOE, De porque verdad. es un sociópata, Pues o sea, le no hay nada vamos más que Está fatal decir. de la cabeza. Le Mira. vamos a aplicar su propia terapia, Ah. que es vale más que dimita, porque él no es ninguna autoridad moral. Solo son mentiras a conveniencia y todo lo que pacta luego lo traiciona. ¿Quería decir algo Sí, antes mira, de ver? hay una cosa que me gustó de que hablaba José María Aznar junto con Felipe González. Decía, la democracia no consiste en pensar lo mismo, sino en poder actuar en muchas ocasiones juntos pensando diferente. Y eso es la continuidad de la historia de un país. Mira, es la primera vez que dices, ostras, pues es verdad, ¿no? Pensar diferente, pero ir juntos. Aunque, mira, no estoy a favor de uno o del otro, pero en esto sí que estaba de acuerdo. Pues con esta reflexión nos vamos a la segunda parte que se presenta de hecha, y lo que han oído es que ha sido una mosca que no lo ha respetado el karma. La mosca de la tele, toda la de la radio. Pero se ha Oye, escapado. ¿qué ha pasado? Se ha escapado. Pero se ha escapado, ¿eh? Es que no la he pillado. No la has se ha pillado. Bueno, escapado. Ramón también lo lleva intentando Bueno. todo el programa, ¿eh? Sí. La anécdota del día. La mosca escapista. Hagamos un minuto de receso y volvemos enseguida.
Bueno, pues seguimos aquí en la Hora Vikinga. Están sintonizando el 106.9 de la FM, están escuchando RCE. Estamos en Barcelona y ya vamos comunicando que la próxima semana, día 29, una parte del equipo de los vikingos se desplazará a Valencia, especialmente a Catarroja, para estar en el homenaje a las víctimas y también presenciar ese pleno donde están reclamando presencia para que no nos olvidemos de las infamias que están sucediendo, no en Catarroja, sino con el caso de la Dana. Y los vikingos asumimos un compromiso hace unos meses con Mary de que la acompañaríamos en algún momento y vamos a cumplirlo. Lo que hacemos en este programa no es política, sino cumplimos promesas. Estamos al lado de las personas y la parte humana para nosotros es muy importante. Y bueno, para temas importantes, lo que está sucediendo con la agencia tributaria, que cada vez tenemos niveles impositivos, unos inspectores que cada vez cobran más por abrir expedientes con razón o sin razón, al final, y lo importante es que de alguna manera estamos recibiendo de manera masiva demandas desde Europa, desde Bruselas, cosas que están pasando, y qué mejor asesorados y qué mejor compañía podríamos tener hoy, que es a Jacint Soler Padró, abogado y economista de hace muchos años que está luchando contra las prácticas abusivas de la agencia tributaria. Señor Jacinto, Jacint, molt benvingut. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo soy un vikingo también, ¿o cómo? Usted lo... Claro. Usted lo... Está en la hora vikinga, tú, los vikingos, gente importante, ¿no? Entonces, me acogéis como un vikingo más. Si usted quiere ser vikingo, bienvenido sea. ¿Pero va a remar o no? Porque Oye, si no los rema, vikingos, ¿quiénes eran los vikingos? Gente importante, ¿no? Gente contundente. Gente contundente. Gente con valores. Bueno, estupendamente. Y aunque parecía que era gente bélica, amaban a las familias de una manera desmesurada y sabían en su escala de valores qué era lo importante. La violencia siempre era lo último. Por tanto, me acogéis, digamos, como un hermano más vikingo. Sí. ¿No? ¿Sabes por qué no luchaban demasiado? Porque llevaban unas espadas y unas hachas así de gordas que nadie se atrevía. Y con eso ya sucumbían los demás. Y eran bajitos y no las podían levantar. Sí, esa es otra. Pero cuando hace falta, para que se vaya aclimatando, que además Jacint, mira, casualmente es tu padre. Sí, mira, pasaba por aquí. Es verdad. Ahora estoy yo a la derecha del padre. Ahora puedes decir Muy aquí, bueno. yo soy tu padre. Oye, pues encantado. Pero no estás en el lado oscuro, ¿no? No, yo siempre en el lado, en fin, en la luz. Absolutamente. Pues bienvenido, Jacint, y pues encantado de estar con vosotros. si optas por ser un vikingo, bienvenido sea. Absolutamente. Y si no, pues un invitado. No, vikingo. Dispuesto a hacer cataclunca. Vikingo. Vamos a dar cataclunca. Señores, le damos un grito de bienvenida al vikingo, lo bautizamos. Venga, a la de tres. 1, 2, 3. ¡Cataclunca! Bienvenido a la tribu. Estupendo, muchas gracias. Estupendo. Bueno, si me permites un segundo, Isidro. Por favor. Antes de que comience aquí el maestro, lo digo para que la audiencia que nos está escuchando. Jacint es uno de los grandes referentes sociales. Es una leyenda. Es una leyenda. Es un abogado extraordinario, de lo mejor que ha habido en abogacía. Es un referente social. Es una persona que es un espejo. Cuando estamos hablando de verdad y de honorabilidad y de honestidad, siempre digo lo mismo, de tal palo, tal astilla. Pero la gente tiene que saber la calidad profesional. No. La gente es importante que sepa quién se pone en el centro de mando y las personas que sepáis que Jacint es un erudito, es una persona con unos conocimientos extraordinarios y con una experiencia, y os diría, infinita. Y por lo tanto es un lujo en mayúsculas. Soy un vikingo. Tú no eres un vikingo, tú eres un rey vikingo. Y perdona que lo apostille de esa manera. Disculpar mi intervención, pero es que tenía que. Oye, te quiero mucho, te agradezco. No, porque la verdad es como puños. Disculpar, Isidro. No hayas hecho bien de hacer el apunte. Además hemos encontrado una foto tuya de joven y es el clon de Ramón, ¿eh? Foto tuya de joven, es la mía esta que tienes aquí, cabrón. ¿Esta es la tuya? Pues me la han pasado. Pues entonces es la broma que me ha hecho Mónica, que tenía encontrado una foto de su padre y me pasa la suya. Mira a Ramón de jovencito. ¿Puedo decirlo? Yo a Ramón lo conocí con esta pinta. Es Yo verdad. a Ramón lo conocí Claro, con nos esta conocimos de la pinta, sí. universidad. Ramón, he flipado ahora Sí, mismo. evidentemente. Ramón, Uno tiene muchas pareces vidas. de Star Trek, el del
Sí, el Spock totalmente. Bueno, Esta vamos. foto es de hace poco, pero parece antigua, ¿eh? No, sí, bueno, Bueno, igual. Me la ha pasado Mónica pensando que era així. Bueno, No, mestre, bueno, el tema de la què agencia- passa amb aquesta agència tributària? No, bueno, ¿Qué pasa este con es un esta tema agencia? que últimamente ha estado de actualidad porque unos abogados americanos hicieron una rueda de prensa en Madrid y están preparando una demanda y presentar una acción en Bruselas por todo el tema, digamos, de que está sucediendo con la agencia tributaria, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero desgraciadamente, pues, aquí en España, pues, es complicado, muy difícil el que, pues, se pueda realizar alguna acción con cierto éxito, ¿no? Porque el poder y la influencia que tienen es muy grande y este poder, esta influencia, este condicionamiento llega, pues, a todas partes, incluso llega a los tribunales de justicia, ¿no? Pero parece ser que las influencias de nuestros gobernantes en España también van más allá, incluso controlan cierta parte de los tribunales europeos, o de alguna manera que intenten Sí, bueno, pero ya es más marcar la complicado. regulación. Sí, es más complicado. Pero bueno, lo importante es, vamos a ver, los que tenemos una deformación importante en el ámbito del derecho, es decir, cuando ves que hay temas muy claros en cuanto a vulneración de derechos fundamentales que se están produciendo, pues bueno, la alternativa es, como sucede en muchas ocasiones, llegar a un acuerdo con el funcionario correspondiente o pues pelear, ¿no? En algún caso que yo he vivido o que estoy viviendo, hay un tema de vulneración de derechos fundamentales. Bueno, ya sabéis que la agencia tributaria, de acuerdo con las normas administrativas, pues se le permite el que pueda entrar en un domicilio, las llamadas entradas y registros, y en esta entrada y registro, convenientemente aprobada por un juzgado, realizan estos registros y estas entradas. Y en este caso concreto que yo he vivido, se produjo una entrada de registro en el año 2020 en nuestro despacho profesional, con una resolución del judicial que les permitía hacer esto, pero que no era firme. Era una resolución judicial que les permitía entrar y realizar el registro de la documentación y libros que pudieran existir en nuestro despacho, pero no era firme. A partir de ahí se presentó un recurso y, sorprendentemente, pues este recurso pues, dio lugar a que esta actuación se dijera que era nula, o sea, se estableció que era nula, y además en la misma sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña precisamente se establecía que se había producido una vulneración de derechos fundamentales. Por tanto, una sentencia muy clara en la que se habla de nulidad de entrada de registro, que no se podía haber hecho, y que además, y era lógico, pues un tema tan fundamental como es el de la inviolabilidad del domicilio, se había producido una violación, digamos, de un derecho fundamental. Este era el tema muy determinante que quedaba constatado con la sentencia. A partir de ahí, bueno, pues quedaba muy claro que los funcionarios responsables, pues bueno, tenían que acatar la sentencia, tenían que cumplir con la sentencia. No la cumplieron. Ellos siguieron, es decir, prescindieron, digamos, de lo que la sentencia establecía y a partir de ahí, pues ellos siguieron investigando. ¿Qué es lo que tiene que hacerse? Pues de acuerdo con la Ley Contenciosa Administrativa, el artículo 103, hay varios artículos, que además esto es nuevo, es a partir de la Constitución, porque antes en época de Franco se hablaba de que la Administración tenía el principio de autotutela, es decir, que cuando realmente la Administración incumplía alguna norma, pues es la propia Administración la que tenía que esmerarse y de alguna manera reparar esta infracción. A partir de la Constitución se establecen unas nuevas normas, a partir de las cuales tú puedes ejecutar a la Administración Pública cuando hay una violación de un derecho fundamental. Tú puedes ejecutar una sentencia. Y entonces, en este caso concreto, nosotros ejecutamos la sentencia en la medida en que la Administración Pública, en la medida que la ley tributaria estaba vulnerando un derecho fundamental. Y ahí estamos, seguimos en estos momentos
Entonces ellos, de alguna manera, nunca hablan de la vulneración de derecho fundamental, han hablado de una nulidad de sentencia, pero nunca de una vulneración de derecho fundamental, porque saben perfectamente que si hablan de una vulneración de derecho fundamental prácticamente no pueden seguir. Y entonces lo que es realmente sorprendente es que un empleado público, un funcionario es un empleado público, ¿no? Que realmente como principio básico de su actuación, de su comportamiento, es el respeto a la Constitución. Prácticamente esto es así, un tema básico, fundamental del funcionario. Es incompatible con la circunstancia y la naturaleza del funcionario en el que, bueno, pues actúe vulnerando la Constitución, pero a partir de ahí, pues esto lo ignoran y siguen, digamos, con base a un principio puramente recaudatorio. Y el problema que existe es que el sistema que ellos tienen retributivo es un sistema perverso, ¿no? ¿Por qué es perverso? Porque ellos perciben una comisión en función de las actas que realizan, ¿no? A partir de ahí, claro, cuando tú percibes una comisión y percibes un porcentaje en función de lo que estás realizando, de las actas que hagas, estás desnaturalizando la propia naturaleza, la propia circunstancia, digamos, de lo que es el funcionario, de lo que es el empleado público, ¿no? Con lo que es bastante incompatible. O por lo menos te cuesta bastante más ser neutral y ser independiente, porque el funcionario tiene que ser independiente, tiene que ser neutral, aparte, digamos, de servir al derecho y a la justicia. Entonces nos cuesta mucho a la gente, a los profesionales que estamos en el mundo del derecho y que tenemos esta formación profesional y que en definitiva yo creo que también los que estamos en el mundo del derecho y en el ámbito privado somos los garantes, digamos, del Estado de Derecho. Si los demás no lo son, si no lo es la Fiscalía y si no somos nosotros los garantes del Estado de Derecho. Y a partir de ahí, pues pienso que de alguna manera los letrados, los abogados, tenemos que asumir esta función, digamos, de garantes del Estado de Derecho cuando los demás no lo hacen. Y lo que tenemos es pues que no podemos renunciar a estos principios básicos, ¿no? Pues dejaríamos de ser nosotros mismos, ¿no? Y estamos en esta línea. Lo que pasa es que esto cuesta, tema muy complicado, tema de resistencias. En el ámbito judicial, seguramente porque, bueno, los presupuestos del ámbito de justicia no van más allá. Y en los juzgados, pues los recursos son modestos comparados con los que pueda tener la misma agencia tributaria, ¿no? Con lo cual, bueno, pues en un juzgado pues está un oficial, está un secretario, ahora el que se llama letrado de la Administración de Justicia, y un juez, ¿no? Bueno, los jueces, y a veces hablando con algún juez conocido, pues nosotros no somos héroes, ¿no? Los jueces no son héroes, ¿no? Y a partir de ahí es muy difícil encontrar un juez valiente que de alguna manera pues esté dispuesto a asumir con fortaleza y con tenacidad pues el problema que puede suponer el tener un expediente ahí en el que pues como querellado está unos funcionarios de la agencia tributaria. En el caso concreto de nuestro despacho profesional, pues hay una querella presentada contra funcionarios de la agencia tributaria que está admitida y que sigue su curso. Pero vamos a ver hasta dónde se llega, ¿no? Porque en definitiva nos enfrentamos también con profesionales, funcionarios, en este caso jueces, que bueno, pues en definitiva, insisto, pues no son héroes y me imagino que estos temas pues les generan una cierta incomodidad. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Bueno, vemos que estamos dentro de un aparato político que lo está condicionando todo. Absolutamente. Y evidentemente está afectando a las garantías de los derechos fundamentales de todos, porque esto parece que esto no va con uno, pero es que al final va con todos. Absolutamente. Y lo que me parece un poco lícito, como usted apuntaba, es que estos inspectores tengan un incentivo que parece una comisión comercial. No lo es. Es que lo es. Vamos a ver, el problema está en que el comercial que tiene una comisión, si luego aquel cliente que ha hecho el pedido pues no paga, pues bueno, la comisión tiene que o no se le paga la comisión o tiene que retirarla. En el caso de funcionario público, no, el caso del funcionario público precisamente dice, no, tú no te preocupes, yo voy a hacer el acta
acta y tú puedes recurrir, muy bien. Si al final, al cabo de unos años, porque otro tema es los años que tú puedes estar en un recurso, que es otra historia, ¿no? Es decir, en el económico administrativo puede estar años, ¿no? Y lo estás en el contencioso administrativo. Y si luego ganas, evidentemente aquella comisión, aquel plus, aquel bonus que ha cobrado, pues no tiene que devolverlo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues... Ahí es donde quería llegar. Ahí, Al final no cobran por abrir expedientes que sean positivos para la administración, sino que simplemente es abrir expedientes. Absolutamente. Con lo cual es un acoso y derribo a todos los tributantes. Para que la gente lo pueda entender, esto es, para poner el símil, esto es como un juez que dijeran te voy a dar un bonus, ¿de acuerdo? Por cada condena que hagas, claro. En derecho penal, yo te bonifico por cada condena. Pues imagínate, interés directo en condenarlos a todos. No habría indubio pro reo, no habría nada, habrían condenas por un tubo, porque ahí hay un conflicto de intereses más que evidente por la pérdida de neutralidad. Pero eso, estas cuestiones son ajenas a la sociedad. Esto, la verdad es que ha habido una falta de transparencia y no se ha explicado. La gente no sabe que la agencia tributaria, los inspectores, muchos de ellos, pues tienen retribuciones anexas, obviamente, a su propia actividad y que evidentemente ahí hay un principio. Pero fíjate, yo quiero ir un punto más allá. Nuestra agencia tributaria no está basada en principios de educación, sino en principios de fiscalización, ¿de acuerdo? Y mazo. Y dices, Daniel, ponme un ejemplo gráfico, muy gráfico. Una empresa que lleva 20 años pagando sus impuestos con total normalidad. Y resulta que al final de uno de los trimestres cae en día 20, que es festivo, y ostras, no sabe si tiene que pagar el 20 o el 21, y que además que como es puente, pues mira, pagan el 22. Y además pagan el 22. ¿De acuerdo? Bien. Lo razonable sería que la agencia tributaria, cuando ha ocurrido eso, te envía una carta y te dice, mire, señores tal, que ustedes llevan 20 años pagando religiosamente, que de hecho cuando yo ya le he enviado la carta, usted ya me ha pagado. O sea, no ha hecho falta ni el requerimiento porque ya me ha pagado. Está claro que esta empresa ha tenido un problema de interpretación. Lo que tendría que hacer la agencia tributaria es decirte, oye, mira, disculpa, que has pagado mal por el día festivo, esto funciona de esta manera. Y es evidente que aquí ha habido un error material involuntario y no pasa nada, pero te advertimos de que esto se funciona de esta manera. Me haces el aviso, me educas y si yo me vuelvo a equivocar, me pegas el palo. No, esto no es así. Esto es que te has equivocado de entrada, te viene una hostia, pero como un campanario, ¿me explico? Y luego ya hablaremos. Y ni tan siquiera te envío una carta para decirte, no, eso, míratelo en la ley y se acabó. Es decir, no hay un principio educativo. Y luego hay, al igual que hay esa capacidad de tener, vamos a decir, de imponer una sanción, yo te diría de atornillar al que tienes delante, yo creo que hay una precariedad en cuanto a la capacidad de negociación de la agencia tributaria con los deudores. O sea, hoy son cientos de miles de personas las que no pueden tener nada a su nombre, además las leyes de segunda oportunidad son un verdadero fracaso, o sea, la mayoría de ellas se ven abocadas, obviamente, a acabar en resoluciones judiciales precisamente porque las deudas públicas están limitadas a los 15.000 euros. Es prácticamente nada, es decir, yo te permito que ahora en lo privado puedes hacer lo que te dé la gana, pero respecto a lo público, mira, pues prácticamente no tienes margen de maniobra y han de ser nuevamente los jueces los que tengan que ordenar esta situación. Claro, tú cuando tienes un país con cientos de miles de personas que no tienen nada a su nombre y que además, que me gustaría que hiciéramos un día un programa que es la muerte civil, es decir, cuando a una persona se le imputa un problema de blanqueo de capitales, queda apartada obviamente y alejada de lo que es la vida civil. Entonces, ¿cómo se hace eso? Porque el sistema financiero ya no te da un crédito, no te da un préstamo, prácticamente no te permiten tener una cuenta abierta. Esto sin que haya ninguna condena, ¿eh? Sí. Esto es una acusación por blanqueo de capitales. Pues parece ser que todos los compliance de los sistemas informáticos de los bancos se hacen con esa información y por lo tanto te dicen que ya no te dan nada, o sea, que te expulsan. O sea, no hay ninguna presunción de inocencia. Y esto es la muerte civil que en algún programa tendremos que hablar. Con lo cual creo que nuestro sistema está basado en la represión, está basado en la fiscalización y sobre todo en ir atornillando a efectos recaudatorios al contribuyente. Y creo que deberíamos trasladar ese principio a una premisa que se llama educación. Primero me educas y luego me das, pero primero me educas. Sí, y haremos ese programa porque es muy importante y además tengo que hacer una propuesta que creo que valdría la pena que algún partido la llevara al Parlamento y hablaremos en ese programa y creo que dedicaremos de aquí a unas semanas un programa a lo que es la muerte civil y sobre todo a la educación de la ciudadanía en temas administrativos que son muy importantes para que no se sufran los abusos, porque al final estamos en total indefensión.
Yo quería Pati. apuntar en relación a lo que decía Daniel y lo que decía Jacinto, que el tema de la Hacienda Tributaria, la agencia tributaria, es que opera bajo la presunción de culpabilidad del responsable tributario, ¿no? Entonces, lo que ha pasado con esto, con esta denuncia de estos abogados americanos, para los oyentes que no lo sepan, es que hablan de que aquí la agencia tributaria tiene una especial inquina, dijéramos, a los extranjeros que se acogen a la ley Beckham. La contestación que ha dado nuestra querida ministra es que no, hombre, ¿no? Que cómo va a ser eso si hay unas 37.000 personas acogidas a la ley Beckham y que nada más que se ha investigado a 200. Es que estamos en lo que digo yo siempre. El hecho de que algo le pase a poca gente no implica que no esté mal, que no deba pasar y que no sea un problema. Y fíjate que esto ha sido porque esas 200 personas seguramente tienen el capital suficiente como para acudir a un abogado americano que les represente. ¿Cuántas personas hay en este país que no tienen la capacidad como para iniciar un proceso contra la agencia tributaria a sabiendas de que les están extorsionando? La agencia tributaria en este país actúa como una mafia, y esto hay que decirlo. Y actúa como una mafia, ¿por qué? Porque el Estado necesita que los ciudadanos les adelantemos dinero. Eso hay que tenerlo en cuenta. El Estado tiene un nivel de gasto que no es capaz de cubrir con los impuestos reales, sino que necesita además una parte de nuestra recaudación que es prospectiva totalmente. Es decir, tú pagas porque si no viene una multa, además, es lo que decíamos el otro día, cuando tú presentas la declaración, incluso ya te viene formulada desde el banco, oye, tienes que pagar esto, pagas esto, Hacienda dice que no, que tienes que pagar más, pues ya te lo quitan. Es el único país en el que no necesitamos una resolución judicial para que te embarguen una cuenta. Es una cosa monstruosa. Y cuando a mí me plantean, no, es que el poder económico es mucho más fuerte que el poder del Estado. Es mentira. Aquí, como decía hace un momento Dani, para, si quieres tú abrir una cuenta, ¿no?, hay una inspección bestial por parte del Estado de lo que son los compliance dentro de los bancos para que no tengas nada que sea sospechoso de absolutamente nada, porque los bancos tienen miedo al Estado, está claro, a las sanciones o lo que sea. Por lo tanto, en este país, como alguien me vuelve a decir que el poder económico manda por encima del Estado, es que no tiene idea de lo que está pasando en este país. En este país, el Estado tiene una intervención total y absoluta en cada instancia de nuestra vida. En cada instancia de nuestra vida. Es tanto así que si el Estado opina que lo que nosotros ganamos no es lo que se corresponde con lo que ellos han calculado, y es más, te lo van a quitar. Y si es menos, no te lo van a decir, que ahí está el tema. Si es menos, no te lo van a decir. Y si te lo dicen, ya veremos cuándo te lo devuelve. Entonces, hay que tener en cuenta que estamos dentro de un estado mafioso en el cual la agencia tributaria actúa como extorsionador a lo mafia americana de los años 20. Luego te hablaré de un dato que es, bueno, yo creo que muchos oyentes sabrán de personas o quizá les afecta a ellos mismos. Fíjate, te dicen que el salario mínimo es inembargable. Claro, por eso es salario mínimo y por lo tanto no puede estar sujeto a, porque es una mera cuestión de supervivencia, ¿de acuerdo? Cuando te hacen los embargos, la cuenta la dejan a cero. Sí, sí. A cero. A cero. Eso significa que esa persona no podía comprar un medicamento si le duele la cabeza o ir a comprar el pan o la leche para sus hijos, que le han arrasado con la cuenta. Absolutamente. Entonces tú cuando te vas a quejar, bueno, esto es lo que hay. Y te contestan en estos términos, esto es lo que hay. Por las denuncias que Pero no hemos quedado que eran embargables. Es decir, debajo de ese techo, de esos 1.000 y pico, tú no puedes embargar la cuenta, tú no puedes dejar una cuenta a cero, tú no puedes dejar a un ciudadano a los pies de los caballos, hecho una mierda, me explico, sin acceso a un mínimo económico. ¿Qué es lo que ocurre a día de hoy? Hay una falta de humanidad en esa dirección porque les da exactamente igual. Primero soy yo, primero son mis cuentas y luego son los posibles derechos que tenga este señor. Ya lo reclamará, que cuando tenga que salir la resolución judicial, que Dios te bendiga. Fíjate, ayer tenía una conversación que te tengo que decir que hubieron momentos de muchísima intensidad, momentos calientes, que siempre estábamos con lo mismo, ¿no? Que no se van a subir los impuestos, no van los impuestos, no. Pero sí. Tú fíjate que todos los partidos políticos siempre están con la misma cantinela, ¿eh? Vamos a bajar los impuestos, vamos a bajar los impuestos. Y llevamos 45 años que hemos llevado a un nivel de fiscalización, ¿me explico? A un nivel tributario que ya es prácticamente inasumible. Lo hablabas al principio del programa. Multiplicamos por 4 en las cuestiones de vivienda. Nos hemos vuelto locos con el tema de la recaudación y esto hay que ponerle orden. Y para mí es lamentable y muy triste, te lo tengo que decir, que tenga que ser organismos americanos o personas norteamericanas que vengan a Bruselas a poner encima de la mesa una denuncia. Hay instituciones, especialmente, fíjate, el Colegio de Abogados,
que yo creo que deberían dar un paso adelante e intervenir en determinadas cuestiones, te pondré una encima de la mesa. Cuando el socio de Sandro Rosell, que estaban en preventivo, en prisión, y desgraciadamente uno de sus hijos tuvo un accidente catastrófico y pidió un permiso, esto es humanitario, Qué fuerte. para ir a ver a su hijo. Que yo muchas veces pienso en él, te lo prometo, pienso en este hombre, estando en prisión, señor inocente, porque es inocente, que era preventivo, no tenía ninguna condena, que no puedes ver a tu hijo, que es lo más importante de tu vida, en una lesión absolutamente catastrófica, como es que la abogacía no saltó, pero toda la abogacía al completo, por una cuestión humanitaria, no jurídica. Sí, sí. Que tú no vas a Nos permitir, movilizamos jueza, para nada. que tú no vas a permitir que un hombre preventivo vaya a ver a su hijo con una lesión catastrófica. Pero que no vemos dónde acaba no, la decana del colegio. Un segundo, pero Sí, claro. creo que tenemos la obligación moral, ¿de acuerdo?, que de determinados instrumentos den un paso hacia adelante y pongamos las cosas, si se han de poner con máxima tensión, se habrán de poner en máxima tensión, porque esto ya son cuestiones humanitarias. Y no me vale con decir, no, los principios de neutralidad o de no injerencia, no, déjate de rollos patateros de no injerencia, que si está la abogacía para algo, es precisamente para lo que está diciendo el maestro Jacinto, ¿de acuerdo? Para la defensa integral, ¿de acuerdo?, de los derechos civiles de la gente. Y estamos para eso, para defender eso. Y el primer organismo debería ser el Colegio de Abogados. Y yo creo que nuestros colegios hoy están huérfanos de ese discurso, de ese relato. Y me toca mucho las narices que siempre estemos hablando de que si el portavoz de jueces de esta asociación, de la asociación de fiscales, bueno, ¿y de la abogacía dónde está? ¿Dónde está el portavoz del Consejo de la Abogacía poniendo las cosas en orden? Entonces, creo, ¿cómo me gusta este programa? Porque esto no es un programa, esto es un espacio social de reivindicación para que las cosas mejoren, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante la unión y que nos vayamos haciendo cada día más grandes y cada día nos vamos creciendo en tamaño. Pero es que hemos de cambiar un montón de cosas porque es que si no, es lo que dice Jacinto, el poder te aplasta. El poder te aplasta. Y contra lo que no pueden es contra la unión. Por eso dividen. Y te hacen cada vez más pequeño, ¿de acuerdo? Y menos influyente. Y lo que ellos tienen miedo es a la unión. Por eso Yolanda Díaz, déjame que haga esa link. No, esa similitud no aprobará porque ahora mismo los autónomos y las pymes estamos unidos como nunca. Bueno. Sí, fíjate, en esto del Colegio de Abogados, bueno, ahora ya elecciones, tendrías que ir tú ahí de decano, ¿no? Porque, claro, en definitiva, todo es un tema de personas, ¿no? Y de personas que estén dispuestas a asumir unos riesgos, personas con una formación. Esto es así, comprendes. Y el Colegio de Abogados a lo largo de los años, bueno, pues ¿qué ha sucedido? Pues que realmente, y el Colegio de Abogados como institución tiene más fuerza o puede tener más fuerza que Fiscalía y que los juzgados, clarísimamente, porque somos más, porque somos una pieza fundamental para el Estado de Derecho. Es decir, no existe Estado de Derecho si no estamos nosotros. Es un tema importantísimo. Es decir, no existe la justicia sin nosotros. Absolutamente. Pero esto no se tiene en cuenta. No existe la justicia sin nosotros, sin el mundo, digamos, del derecho de defensa. Esto es así. Esto es así, ¿comprendes? Dejadme, yo creo que tenemos un decano extraordinario que para mí es uno de los mejores decanos de la historia. Mientras Jesús. Jesús es uno para mí. Y para nuestra desgracia, para mi desgracia, es que Jesús deja de ser el decano. Y yo creo que tendría que ser supra al colegio, de ser el portavoz del Consejo de la Abogacía, o catalana o española. Yo creo que esto no puede quedar desde un punto de vista de un colegio individual. Y ojalá Jesús pueda continuar en el Consejo o escalar, porque creo que es un perfil de persona que si algo ha tenido es neutralidad y una lucha contra la injusticia. Y no va por el Colegio de Barcelona ni por el Colegio de Granollers, no, va por el Consejo General. ¿De acuerdo? Yo he hecho en falta que, al igual que está el portavoz del no sé qué, de la Fiscalía o de la Justicia, ¿dónde está nuestro portavoz de los abogados a nivel de región, de Cataluña o de España? ¿Me explico? Que tendría que poner un grito en el cielo. Y cuando ocurren asuntos de esta naturaleza, cuando hay una violación flagrante de los derechos fundamentales, cuando hay cuestiones humanitarias de un padre en preventivo que se le ha quedado el hijo con lesiones catastróficas, ¿pero tú cómo puedes denegar un permiso? Y me preocupa mucho que personas que hayan dictado este tipo de resoluciones hoy estén sentados en sillas del Tribunal Supremo. Pues es la falta de humanidad. Es la falta de humanidad. Porque ¿qué clase de resoluciones se pueden dictar con una carencia de humanidad de esa potencia? A mí me inquieta muchísimo, no me gusta. No me gusta. Y creo que nosotros estamos aquí para denunciar este tipo de cosas. Luego ya veremos si tiene razón o no la tiene en un juzgado.
pero tú no te puedes cargar la presunción de inocencia, pero mucho menos una cuestión humanitaria. Y creo que la abogacía es plenamente responsable de no haber llevado y poner el grito en el cielo, ¿de acuerdo? Y haber parado esa injusticia. Y es hora de que el colectivo de los abogados, en las altas instancias, pues, al igual que las pymes, ahora pondremos nuestra patita ahí Sí, señor. y tendremos voz propia. Creo que la abogacía tiene que dar un paso adelante para tener voz propia en el diálogo social. Bueno, pero parece ser que la ley, porque una cosa son las leyes, otra cosa son la justicia, ¿no? Porque a veces vemos que hay unas leyes que no son nada justas, pero bueno, es lo que hay. Pero se parece ser que no, la ley no es para todos igual, porque hay gente que se le está presuponiendo la culpabilidad y a otros de altos elevados estatus se le está presuponiendo la inocencia. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Porque este señor que estaba sin sentencia en prisión preventiva no le dejan salir y tenemos a gente con casos de corrupción Están en la tremendos Es que que pueden volar Claro, esos campar. pájaros. Es que ¿eh? la justicia con carácter genérico no existe. La justicia no existe. La justicia depende del juez que te toca. Depende de la persona, Y cómo del interpreta las leyes. Del juez que evidentemente. Por tanto, genéricamente no. No existe. Es decir, dependerá del juez que te toca y de cómo, de cómo él interpreta pues De su justicia. absolutamente, y en los hechos. Y esto es así. Porque siempre uno se pregunta, oye, ¿qué juez te ha tocado? ¿Con quién es el juez? ¿Quién Eso no es verdad, se pregunta siempre. Es un tema determinante. Es verdad. Es decir, no tanto, tú puedes tener razón o puedes no tener razón, pero es, Sí, lo importante es es un que te la den. es un tercero que te la tiene que dar. Pero por eso yo te digo lo siguiente, la justicia la garantiza un abogado. Porque el abogado es el que siempre va a luchar por tus intereses. Si solo dependieses de un juez y un fiscal, la inmensa mayoría de las veces irías Correcto. vendido. Es por eso que el abogado es una pieza fundamental del Estado de Derecho. Y es Sí, por eso sí. que se le ha intentado atomizar de forma sistemática durante tantos años que llevamos de democracia. Se ha intentado que los decanos de los colegios se politicen lo máximo posible, darles unos cargos a posteriori, todos sabemos de lo que hablamos, a ver si de alguna forma pues se tiene los abogados de la parte de uno o del otro, pero yo quiero reivindicar que es que sin los abogados la justicia no existiría. Es más, la justicia no existe de por sí. Solo gracias al abogado alguien puede luchar por tu justicia. Porque incluso tú, como ciudadano, no has tenido ningún tipo de educación en lo que es la educación básica primaria de tu vida, ni en la ESO, ni en el bachillerato, ni nada, como para tú poder tener una mínima noción de lo que son tus derechos fundamentales. Es que una persona de la calle, incluso que estudió ingeniería, no tiene ni idea de cuáles son tus derechos fundamentales, ni idea. Porque la propia política se ha, asegurado de que tú no sepas cómo puedes defenderte, que tú no lo sepas. Es por eso que vuelvo a decirle lo que ha dicho mi padre, toda la razón del mundo, y lo que ha dicho Dani también, lo que ha dicho Pati también. Sin el abogado, en este país no habría justicia, 100%. Bueno, en estos momentos cada vez es más patente que lo importante es el sistema y el individuo está totalmente desvalido, con lo cual las herramientas que nos sirven para podernos proteger y tener una cierta defensa también se lo quieren cargar y también lo están Lo que pasa tapando. es que cada vez hay más Estado y cada vez el Exactamente. Estado tiene más fuerza. Ese es el problema. Ese es el problema. Y cada vez los que no somos Estado, lo que es el sector privado, tiene menos fuerza. Este es el gran problema que tenemos. Y en cambio la población Se está... trata de eso, Jacinto, de romper esas cadenas, Bueno, complicado porque cada vez Bueno, hay bueno, más no. Estado. Pero la gente cada vez está más harta, La gente cada vez... O sea, esto que la gente no se entera de nada, no, la gente se entera de todo, Tú cuando te vas a un mercado y hablas con el pescatero, el carnicero, ese es el doctor en economía, Ese es doctor en economía, O sea, se sabe de números como nadie, O sea, la gente, cuando tú me dices, no, es que la gente... No, la gente se entera de todo. Lo que pasa es que la gente está hasta los huevos ya. De que le tomen el pelo, de ver casos de corrupción y ver siempre la misma cantinela. El problema no es ese. El problema es cómo cambiamos las cosas. ¿Cómo es ese proceso? Ese cambio constituyente, porque esto es inasumible, el sistema ya no funciona. Estamos todos de acuerdo en esta mesa que el sistema no funciona. El tema es esa trazabilidad de cambio es cómo se hace y quién la lidera. Porque de un idol que se ponga ahí. Porque ese va a tener una alteración en su vida privada, en su vida personal, va a tener sus hijos. O sea, ¿quién lidera eso? O sea, hemos de ser conscientes también de lo que significa, porque hoy la política es el derecho que le has dado a la gente a crucificarte en todas partes, porque no hay ni filtro ni control, especialmente en redes sociales, que tampoco ha interesado el tema este. Y cuando hablamos ahora de justicia, claro, si es la gran olvidada de la democracia, ojalá la justicia funcionara igual que la agencia tributaria, pero ojalá tuviera el 50% de los recursos que tú destinas a la agencia tributaria, pero es que no porque recauda. tendrías una justicia, si en el Claro, primer caso de claro, corrupción hace claro, 45 años, claro. de acuerdo, hubieras tenido una sentencia implacable metiendo a la gente, porque yo ahora te voy a decir una que te va a gustar.
Yo la corrupción te la corto en seco, ¿eh? Te la corto, pero en seco. Entonces, Daniel, ¿esto cómo lo cortamos? Es muy sencillo. Una persona que coge el dinero, lo trinca, se lo mete en el bolsillo, se lo lleva a cuentas extranjeras, pero en modo fraude, el dinero de todos, ese señor para mí es un terrorista. Sí, sí, Y le meto prisión permanente revisable. Sí. Ala, no. Le meto prisión permanente revisable. Sí. Caso de Claro que corrupción sí. pura, Sí. que te trincas Sí. la pasta, le meto la misma pena que un terrorista. Sí. Déjate de rollitos de la malversación agravada. No. Prisión permanente revisable. No lo haría nadie. Tú cortas en seco, pero en seco porque nadie se va a exponer, obviamente, Claro. a una pena, a una sanción penal de esa naturaleza. Pero aquí lo que ha faltado es primero el efecto temporal. Es decir, no puede ser que un asunto tardes entre 10 y 20 años para resolverlo. Claro. O sea, va a durar lo que tú quieras, ¿de acuerdo? La justicia tardía. Pero claro, para eso necesitas poner el 50% más de jueces de los que tienes. Claro. Yo soy optimista con los jueces. Es decir, yo los 30 años que llevo, en el 99% de los casos, las cosas las he podido reparar a nivel judicial. ¿Cuál es la incógnita? El tiempo. Que yo no le puedo decir a mi cliente el tiempo que voy a tardar en esto. Que va a ser largo. Porque si tengo que acabar en el Tribunal Supremo no bajará de 10 años. Y una justicia a 10 años es muy compleja. Y no es justicia. ¿De acuerdo? No es justicia, En Estados no te Unidos, sabes como yo, soluciona cosas. que el campo de la interpretación jurídica va a máximos. No hay una ley propiamente dicha, sino que es más por jurisprudencia Claro. y por otro tipo de asuntos de la misma naturaleza. En España hemos tenido dos casos absolutamente iguales con resoluciones completamente distintas. Porque por eso forma parte de las reglas del juego. Y yo no veo, gracias a Dios, que hayan jueces prevaricadores. No hay prevaricación en España, no la hay. Hay jueces que a veces, yo te diría singulares, pero no podemos hablar de que nuestra justicia funcione mal. Nuestra funciona de manera irregular o anómala porque le falta el 50%. Cuidado, esos son datos. Para igualarte a la media europea, por número de habitantes, necesitas el 50% más de jueces. Son datos. Con tan pocos jueces, la justicia es lenta. ¿A eso quién favorece? Al corrupto, al infractor. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú dices, Daniel, me han violado los derechos fundamentales, pues prepárate durante 10 años para poder reparar el derecho. Y eso, efectivamente, eso no es justicia. Pero fíjate, ahora, ayer y hoy estamos oyendo que parece que habrá sentencia en el Constitucional sobre el tema de Puigdemont. Y entonces ya dicen que será 6-4, que los conservadores pues serán 4 y los progresistas 6, con lo cual pues realmente el tema de la amnistía seguirá adelante, ¿no? Bueno, jueces progresistas, jueces conservadores, tú. Politizados. Política. El Por Tribunal tanto, Constitucional por es un tanto, motivo por la política. Por lo cual es un elemento que está esto del completamente progresismo, por tanto, Daniel, las asociaciones judiciales, ¿qué quieres que te diga tú? Prevaricación. No acaban Es de que convencerme. Cuando tú me estás hablando de que todo el mundo quiere ser aforado, porque todo el mundo quiere que le juzguen más arriba, No olvidemos que el presidente de la Diputación de Extremadura, responsable de meter al hermanísimo como... ha tenido que dimitir 4 diputados, para que este señor fuera aforado, que dijo que no, que él no tal, hasta que no terminara este tema, Pues no nos olvidemos de esto, ¿eh? y ahí está. Por algo será. Bueno, de esto tenemos que hablar en otro programa. Pero antes de acabar el programa, quería hacer mención, quería hablar un poquito más, pero hoy con la visita de Jacinto era importante hablar de esos abusos de la agencia tributaria, y por lo menos son abusos. Y que sepan que ahora a las 10 de la mañana sonarán 16 sirenas en toda Cataluña, avisando de es una prueba, que nadie se alarme, de incidencias o de peligros químicos. O sea, que van a recibir algún mensaje, van a sonar las sirenas, no se preocupen, es simplemente un simulacro. Solamente es un simulacro. Pero antes de acabar el programa, y que tenemos a nuestras letradas, a Patti y a Noelia, que el tema de la infancia nos viene preocupando mucho. Al final, hace unas semanas, hablábamos de una manera de pasada sobre el tema de la DGAIA, que es la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, y que se ha enturbiado por muchas razones, y se está investigando por muchos lados. Y quería que apuntarais cómo está el tema, porque esto está muy denso y está sobrepasando ciertos límites de la decencia y de la honestidad, Totalmente. tanto política como administrativa. Yo creo que esto se empieza a hablar ahora sobre todo por el tema de la menor que ha sido violada sistemáticamente cuando estaba en régimen de protección de la DGAIA. Entonces, a partir de aquí se vuelve a poner el tema de la DGAIA, pero que no es solamente ya
que no tutelen bien a los menores, que retiran, perdona Ramón, también sin una intervención judicial. Es la degaya como administración que puede decretar en desamparo a un menor y retirarlo del domicilio familiar. Pero aparte de todas estas cuestiones que son tremendas, es el tema económico, vamos, que se han estado adjudicando contratos, amiguismo, todo por el mecanismo de emergencia sin pasar por el control parlamentario. Todo esto ahora mismo está a la luz y son años y años que lo vienen realizando. A mí como persona de a pie lo que me llama la atención es que puedan retirar a un menor de una familia sin la intervención de un juez. Es que es una barbaridad. O sea, Es una barbaridad. O sea, para mí me parece, volvemos a lo mismo, estamos indefensos ante esto. Es que para entrar a tu casa a buscarte unos documentos necesitan una orden judicial. Para Pero entrar a mi a tu hijo no, casa a llevarse a tu hijo. Sí, es que mi Y hijo- muchas veces lo retiran en el colegio, o sea, no dan ni la posibilidad Ni siquiera. de De hecho, imagínate el trauma para el niño. Entonces, que- para mí, esto es un secuestro. Totalmente. Un secuestro por parte del Estado. Y Secuestro además institucional. es gravísimo porque te lo están retirando porque se supone que en tu casa no lo cuidas bien Se o no supone. lo puedes cuidar bien. O sea, Sí. si tú, a tu hijo, si tu hijo se te escapa por las noches y resulta que es abusado sistemáticamente, prostituido por otras personas, lo primero que hacen es retirártelo. Porque se presume que no estás cuidando bien. Pero claro, luego esto pasa en un centro de la degaya y, bueno, claro, es que no se pueden controlar a todos los menores porque es que hay una libertad y una tal. Excusas. Todo excusas. Y esto pasa también por toda esta corruptela que hay, que es que empezamos porque nombramos director de la degaya a una persona que se reconoce incapaz de gestionar todos estos centros y contrata fundaciones del llamado tercer sector, ¿vale? Entonces, estas fundaciones de entrada no dicen cuánto cobran sus directores y sus altos cargos, no lo quieren decir, ya aquí hay una falta de transparencia brutal, ¿vale? Pero es que además toda esta gente que cuidan directamente a los menores y que, oigan, gracias a ellos se ha destapado todo este pastel, cobran sueldos absolutamente míseros. Todos estos centros, o sea, en última instancia, quienes tienen que cuidar a estos menores que han retirado de sus hogares o que directamente vienen sin ningún tipo de hogar ni ningún tipo de preocupación por ellos, están cobrando unos salarios mínimos, no hay recursos, no hay absolutamente nada, con lo cual, ¿qué control van a tener estas criaturas? ¿Y qué clase de vida? ¿Y qué clase de vida? Pero en el Parlamento no se habla, se vota no hablar de esto porque es dar alas al relato de la extrema derecha. Esto es de extrema derecha. Sí, pero parece Todo- ser que todo preocuparse es de por los niños facha. es El derecho de los facha, niños. facha, de... ¡No pasarán! Pues que ¡No siga, pasarán! Pues- ¡Los fascistas no pasarán! pues que sigan con sus cánticos mientras nosotros seguiremos dando cataclunga con este tema porque creo que es muy importante porque eso nos puede pasar en cualquier momento. A todos quedarnos indefensos delante del Estado y especialmente que te secuestren al hijo porque lo decide una asistenta social, que vete a saber. Sí, claro. ¿Por qué está ahí? Pero vamos a despedir el programa dejando pendiente este tema que lo estaríamos tratando, igual que prepararemos el programa de la muerte civil y nos emplazamos al próximo día 28, al programa 28, de 8 a 10 y nada más que agradecer a Jacinto, a nuestro maestro. Nos has aportado nos has aportado una visión muy objetiva de lo que creíamos que Estupendo estaba y- pasando, que es que están abusando de nosotros. Soy estupendo y muy feliz de estar con vosotros. Y bueno, estamos en un país que nos violan por todos lados. A mí no me gusta este programa porque es muy fascista y habláis siempre de cosas malas de Pedro Sánchez. ¡Tú cállate, Charo! Bueno, hoy el señor Rica en la segunda parte ha estado muy modesto, muy calladito. Creo que el que calla otorga. Algo que unas decir. palabras de despedida, una reflexión final. porque- Y alguna verdad. Venga, que nos vamos. La verdad es que es fantástico compartir con vosotros. Sois una gente fantástica, estupenda. Estáis muy preparados. Y da verdadero gusto escucharos. Lo mismo te decimos. Gracias por acompañarnos y formar parte de la tribu. Pau, nos vemos la semana que viene que preparamos el viaje a Valencia. Nos vamos para Catarroja a dar cataclunca. Daniel, tú irás en otro momento. El miércoles no puedes, pero bueno, pues el 29 de junio volvemos con el barco vikingo. Ahí estaremos. Preparados. Ahí estaremos. Y déjame que diga a la Por toda nuestra favor. audiencia que a pesar de todo lo que nos pasa, de todas nuestras dificultades y de todas las adversidades que tendremos que superar, la vida es maravillosa. Ole.
Gràcies, Daniel. Ramon, marxem. Marxem, molt contents, un matí més de fer l'Hora Vikinga, que anem a Catarroja i, escolta, que aquí hem de seguir reivindicant que la gent normal també tenim un lloc en aquest món. Bueno, avui hem tingut dos solers, Pati, gràcies. Moltes gràcies. Noelia, gràcies. Moltíssimes gràcies. I tenim que parlar en col·lació a la degalla el cas de l'Escolania de Montserrat, que Correcte. no se n'està dient res. Comencem la setmana que ve amb aquest tema, I no? que ha estat condemnada i que només un mitjà per ara ho ha publicat, però... hi ha és ordres de interès. silenciar-ho. Ara ja Però són bueno, dos. som un programa lliure, en parlarem. Gràcies a tothom per la vostra paciència, gràcies per escoltar-nos, per seguir-nos. Ens veiem la setmana que ve. Bravo! Pataclunca!